Loco, vaya doblaje, tío. Perdón para los que lo buscan. No tiene ningún putísimo sentido el doblaje, de verdad. ¿Sabéis lo que me da rabia de este doblaje? Me enfada, Vaya, me enfada este doblaje, que lo sepas. ¿Sabes por qué me enfada? Porque ¿cuál es la puta excusa del resto de desarrolladoras? ¿Cuál es la puta excusa del resto? ¿Cuál? ¿Cuál es? Esto mismo, Alex, esto mismo me he preguntado yo cientos de veces y no terminaba de entenderlo. Era un problema de tiempo, era un problema de dinero, era un tema de ganas, una combinación entre algunas de esas, no sé, ¿cuál era el problema exactamente? Oye, no tengo ya la barba muy larga. En fin, hablar de doblaje es hablar de sonorización, y hablar de sonorización nos lleva inevitablemente a hablar de la localización, que, por lo menos para mí, es el proceso de adaptación de una obra partiendo de un idioma y que genera como resultado esa misma obra en un idioma completamente diferente. No podemos hablar de doblaje sin pasar antes por todos esos pasos previos que permiten que un juego sea doblado a otro idioma. Y sí, hablo de otro idioma, y no del castellano o el español latino en concreto. Hay gente que habla como si el español fuese el único idioma en el que se dobla. Eso es lo que dice él. Pero por lo general, si se dobla en español, probablemente también se está doblando en FIX, que es el acrónimo de francés, italiano, germano, español. Vale, esto era un chiste, pero solo por si acaso. French, Italian, German, Spanish. Así que vamos a olvidarnos desde ya que este vídeo trata solo del doblaje en castellano. Que sí, que la mayoría de los ejemplos serán en español, pero este vídeo habla del proceso de localización, sea de donde sea el juego y sea cual sea el mercado al que va dirigido. Porque sí, los juegos españoles y latinoamericanos también se doblan fuera. Y no son mejores ni peores, son simplemente diferentes. Excuse me, smoking is not allowed in the plane. Come on, gorgeous, just a couple of puffs. Wir wissen aus Erfahrung, welchen Qualitätsunterschied das Budget ausmacht. Right. Hätte man uns bloß Kommandos 2 überlassen. Dear Raymond? Cheaper! Mommy! Did it on purpose, but I didn't mean to. てめえらが極性服を脱げばいい。だけど私は死ぬまでずっと生命繊維と一緒なんだ。仲間殺しの Vale, antes de que os dé un infarto. El audio lo he cogido de un anime, ¿vale? Es una broma. Pero hostia, queda guapísimo, ¿eh? En localización los problemas pueden parecer sencillos, pero siempre suelen ser más complejos de lo que aparentan. Además de que la casuística de cada uno es definitoria para el resultado final. Ya os adelanto que este vídeo no viene a dar una explicación que englobe todos los casos, sino que os ofreceré suficiente información para que tengáis herramientas que os ayuden a entender los casos más comunes. Tampoco va a ser un vídeo para criticar el propósito del doblaje, ni de la traducción, ni su proceso, ni ninguno de los idiomas en los que se sonoriza, y en especial el castellano. Porque no hay nada que le guste más a un latinoamericano que se critique el doblaje castellano de España. Pero ¿sabéis qué? Sé lo que le hicisteis a Halo 2. Sé lo que le hicisteis a Halo 2. ¡Pedazo de alfornoque! Ya están bastante enfadados, jefe. ¿Va a dejar que diga eso de su madre? Pero también sé que quienes más habéis sufrido los malos doblajes en español sois los que habitáis al otro lado del charco, porque tenéis que consumir una variante de vuestro idioma que ni siquiera os gusta. Y os lo tenéis que comer con papas por un simple asunto de mercado. No es justo, lo sé, pero yo no tengo culpa de eso. Así que, bueno, ustedes, sed felices con el Bruno Díaz, con el Guasón y con el jefe Gorgory, y a nosotros dejadnos ser felices con nuestro Oliver y Benji, con nuestro A Todo Gas y con nuestro Lobezno. Al fin y al cabo, aquí vamos a hablar de los problemas implícitos al problema de localización, y eso afecta por igual tanto a gente de España, como de Colombia, como de China, Francia o México. ¿Vale? Vale. Empecemos, que este vídeo va a ser largo. Pero no sin antes agradecerle este vídeo a nuestro patrocinador. No hay, es un canal chiquito, no tengo patrocinadores. Pero podría hablar de The Stone of Madness, uno de los últimos juegos que hemos publicado en The Game Kitchen y que necesita urgentemente un pequeño impulso en ventas antes de que llegue GTA 6 y ya nadie se acuerde de él ni de cualquier cosa publicada antes de 2025. ¿Y qué es The Stone of Madness? Pues digamos que coges los 3 juegos más importantes de la historia del videojuego español y me los juntas en un gazpachete delicioso. Por un lado,
Como en el Commandos, tienes el factor de infiltración y de colaboración táctica en sigilo, pero pudiendo escoger entre 5 personajes encerrados en un monasterio español del siglo XVIII, cada uno con sus propias habilidades, pero también con sus propias fobias y terrores. Estos personajes no están encerrados allí por gusto, así que tendrán que colaborar para escapar. Luego, como en la Abadía del Crimen, tienes que ir desentrañando una trama en el monasterio que, dependiendo de la campaña que elijas, te revelará una verdad sobre los asuntos turbios que allí acontecen o sobre el origen del propio monasterio. Y para quien sea muy fan del PC Fútbol, a falta de que salga el 8, tienes una fase de noche para gestionar a tus personajes, adquirir experiencia, desbloquear nuevas habilidades y planificar el partido, los objetivos, antes del día siguiente. Una locura con un diseño increíblemente sistémico en el cual los errores son parte del plan y la pérdida de cordura cambiará aspectos básicos del juego, obligándote a replantear todas tus estrategias constantemente. Comprando este juego me ayudáis igualmente, porque el juego que compráis, sueldo que sigo teniendo, ¿sabéis? Os dejo el enlace a la página de Steam en la descripción, y ahora sí que sí, empecemos. Siempre me he sentido tremendamente atraído por el mundillo del doblaje. De hecho, mi primera incursión sucedió hace unos 15 años porque quería meter voces en una modificación del Half-Life 2 que quise desarrollar, rollo Resident Evil, y eso me llevó a buscar gente que prestase su voz de manera desinteresada para mi proyecto. Nunca llegué a terminar el mod, pero me valió como excusa para descubrir foros de doblaje y fandub y probar por mí mismo cómo sonaría mi voz en un videojuego o en un anime. Hola, me llamo Guybrush Threepwood y quiero ser un pirata. Aunque el canal en el que estáis viendo este vídeo no tenga más de 5.000 suscriptores en el momento que grabo estas palabras, lo cierto es que tengo otro con más de 75.000 suscriptores llamado BaxaTV. Allí, hace unos 15 años, amasé una buena comunidad de fans a los que les gustaban muchísimo los doblajes que hacía, y llegué a estar incluso entre los 100 canales con más suscriptores de España. Tuve algunos éxitos en YouTube que incluso llegaron al 1.000.000 de visualizaciones, como por ejemplo la trilogía de canciones de Skyrim. ¡Puede ser! ¡Creo que sí! ¡Forjado por un dios! ¡Creo ver ante mí un nuevo Elder Scrolls! O el corto animado de Hay un hombre en el bosque. Ahora hay un hombre en el bosque. También tuve algunos éxitos personales, como que Mondo Media, los creadores de series como Happy Tree Friends o Dick Figures, me contratasen para dirigir el doblaje al español de precisamente este último, del que llegué a grabar hasta 3 temporadas para YouTube. ¡Un bar más! Tío, casi no puedo andar, mis piernas están como atontadas. ¡Genial! ¡Un bar al estilo del viejo oeste! Voy a pedirme una zarzaparrilla como los vaqueros en la Edad Media. O también que casi hubiese podido ser la voz oficial de Rick y Morty en castellano. Pero por un problema de comunicación y de distancia, la oportunidad se esfumó. Vamos, que el casting me pilló mientras vivía en Alemania y además el mensaje para una posible convocatoria me llegó al spam. Pero bueno, por si tenéis curiosidad, hubiese sonado así. Sí, qué locura, ¿eh? Pero no tiene importancia porque nada de esto tiene que ver con el show, Morty. No somos fugitivos, ni esto nos pasa cada semana. Entonces, Rick, ¿de qué va nuestro show? Oh, es un show loco de ciencia ficción, Morty. Nos pasa un montón de cosas cada semana. Cosas salvajes, Morty. Cada episodio es como una mini película de ciencia ficción, Morty. ¡Wow, Rick! ¡Eso es impresionante! Por desgracia, mi trabajo en la industria de los videojuegos nunca me ha permitido volcarme al 100% en el mundillo del doblaje. Pero sí que me ha dado la oportunidad no solo de participar como actor, sino de involucrarme puntualmente en casi todos los estratos que conforman la tierra sobre la que se sostiene una localización completa. Qué bonito esto que acabo de decir, coño. Qué bien hablo cuando escribo. Aparte de desarrollador, ocasionalmente he hecho otros trabajos relacionados con la localización, como por ejemplo, he sido QA de localización para varios juegos en los que he trabajado, traductor de un juego de iPhone llamado Spider and the Bryce Manor, actor en un Epic y en Coffee Quest Alpha Mod, productor de localización en la versión inglesa de un Epic, segundo director de doblaje en Spec Ops The Line, director de casting en Blasphemous para el reparto español e inglés. Ahí, por cierto, hice la voz de Ludovico en Blasphemous. Habéis llamado al torno de la Orden del Henry. Y también he hecho la dirección y supervisión artística en Blasphemous 1 y 2, de nuevo tanto para español como en inglés. Hice la voz de otro personaje en Blasphemous 2. Con esto no vengo a marcarme una falacia de autoridad de manual y que me creáis lo que os cuento por qué patata.
Pero creo que tiene valor el hecho de que no mucha gente ha experimentado lo que es estar involucrado en casi todos los roles que intervienen en una localización, incluyendo el propio desarrollo. Pero primero, os quiero contar mis primeras experiencias con la localización en videojuegos porque considero que el contexto siempre importa. Mis primeros recuerdos de juegos en mi idioma son raros de cojones, porque yo me crié durante una época en la que el mercado nacional era tan fuerte en España en los 80s que con nuestra producción nos sobraba. Seguro que ya habéis escuchado 1000 veces lo de la edad de oro del videojuego en España. Es que éramos casi que el mercado más fuerte haciendo juegos para ordenadores como Amstrad y Spectrum. Y por eso nos permitíamos el lujo de exportar muchas veces sin traducir ni nada, o con mezclas raras entre las convenciones inglesas y nuestro propio idioma. Casi todos los juegos que recuerdo de mi infancia estaban en español, incluso sus títulos estaban en español, como Los pájaros de Bangkok, Sol Negro, El laberinto del sultán y El capitán Sevilla. Pero luego, a finales de los 80 y principios de los 90, se volvieron las tornas y, excepto en contadas excepciones, el español desapareció casi por completo de los videojuegos. En esta época, el único español que podías leer en un videojuego era lo que los de marketing escribían detrás de la caja. Yo aún sigo teniendo muchas dudas sobre cómo se traducían estas cosas, porque en los 80s los softwares de traducción automática no se usaban a nivel de usuario apenas, y dudo mucho que tradujesen estas cosas diccionario en mano, pero viendo algunas de sus joyitas, es que no me extrañaría en absoluto. Usted es la perfecta combinación de hombre y máquina. También hay desempate a penaltis. Es la acción en 8 vídeos, más movida que nunca. Esta fue la última vez que un videojuego nos trató de usted, por cierto. No sería hasta unos años más adelante que volvería a ver unos cuantos casos contados de juegos traducidos en nuestro idioma. Recuerdo que a mí me alucinaba ver un juego traducido al español en la época de la Mega Drive y la Super Nintendo, y algunas traducciones eran muy buenas. Y tengo esculpido en la memoria el precioso recuerdo de jugar a juegos en castellano que gracias a sus voces me dejaron tan buena huella. Me sé de memoria algunas de sus líneas gracias a ello. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Alto y claro. Soy Raziel, el primogénito de sus lugartenientes. He servido a Kane durante 1 milenio. Estuve junto a él y a mis hermanos en los albores del Imperio. París en otoño, los últimos meses del año y el final del milenio. Tengo muchos recuerdos de la ciudad. Los cafés, la música, el amor y la muerte. ¡Ya! Pero cuando esto del doblaje en videojuegos empezó a suceder de verdad, cuando los juegos empezaron a hablar mi idioma de manera ya más habitual, noté algo raro. Y es que la mayoría de juegos que llegaban doblados, sí, lo hacían, sí, pero lo hacían así. ¿Sabes lo que está haciendo la libélula que te sigue? Se llama Sparks y te ayuda y te protege. Empieza a hablar. No tengo nada que decir. Es un logro increíble. ¿Y qué más? Starline unirá al mundo. No me lo trago. Mi sueño pronto se hará realidad. Ernesto Díaz. Tenemos que averiguar la fuente de esas armas de vanguardia y neutralizarla. Vigilad de cerca los movimientos de Krakow. Creo que ocultan algo. Usaban expresiones raras, el audio a veces se cortaba, los actores, por lo general, no sonaban igual que los de cine o televisión. Parece que tengo cosas que hacer. La cosa es aún peor cuando uno cree que al ser los primeros juegos doblados, pues es normal, ¿no? Que ciertas cosas salgan mal y que ya en el futuro todo sonará mucho mejor. Pero luego echas una mirada al futuro que siguió a eso y oyes cosas como... Piensa. Tengo que encontrar otra radio. Tengo que llegar al origen. Soy Iron Man. Lo dije. No es broma. Soy un superhéroe y os digo, es genial. Hemos luchado y derramado nuestra sangre por esto. Nosotros solos decidiremos cómo debemos vivir. ¿Sabes quién eres? Dylan, no. Trench y Darwin me cambiaron. Soy P6. P6. ¿Qué pasa? ¿El castellano no da para más? ¿Es que el doblaje en español siempre es una mierda?
La versión original siempre supera al doblaje. No, estos son 4 puñeteros ejemplos negativos de los 10 mismos puñeteros ejemplos negativos que siempre usa todo el mundo en YouTube para desacreditar el doblaje y decir que la versión original es mejor. Y son ejemplos que, por supuesto, yo también voy a usar en este vídeo. Vale, independientemente de las historias que hay detrás de cada uno de estos ejemplos, vamos a hablar de la versión original y de la falsa premisa de que lo original siempre es mejor y que lo doblado es peor. When do we consider a language to be the original language? Wann betrachten wir eine Sprache als die ursprüngliche Sprache? Cuando consideramos que un idioma es el original. Hablamos de original normalmente cuando es la primera versión localizada o sonorizada del producto, y sobre la que trabajan los demás idiomas en el proceso de localización. Muchos de los juegos que consideramos versiones originales son en realidad versiones localizadas en inglés, especialmente si vienen de Japón, y están en inglés porque es el mínimo que hemos aceptado de una versión no localizada en nuestro idioma para que se venda en nuestro territorio. Quien más, quien menos sabe que Press Start sirve para empezar una partida, que Dungeon significa mazmorra y que Key es una llave. Y con eso tenemos suficiente para pasarnos el Zelda de la NES. Tengo recuerdos de estar jugando al Flashback de Mega Drive o al Resident Evil de PlayStation con el diccionario en la mano precisamente porque todo venía en inglés, que si no, para jugar a este último y a muchos más hubiese tenido que comprar un diccionario de japonés-español. Shinotori. Shokubutsu ni wa yako motsu mono ga okuaru. Que las plantas verdes curan, coño. Pero bueno, como iba diciendo, muchos de los juegos en los que consideramos el inglés como idioma original, en realidad no son los originales. Por lo general, las versiones originales suelen ser en inglés o japonés, por ser los territorios productores de la mayor parte de los videojuegos que hemos consumido históricamente. Pero versiones originales hay de todo tipo, desde el polaco de The Witcher, pasando por el chino de Genshin Impact, hasta el suajili del Thau Tales from Kensera. Y aquí os tengo que preguntar, y contestaos de manera honesta, ¿cómo sabéis que el suajili de Thau está bien actuado? ¿O que la narración en idioma Iñupiaq de Never Alone es correcta? De hecho, la versión original del Thau Tales from Kensera no es el suajili, es el inglés. Porque en realidad, cuando consumimos algo en un idioma que no entendemos, e incido mucho en lo de consumirlo sin entenderlo, lo que menos nos interesa es su calidad. O que sea el idioma original. Lo hacemos por otros motivos. Lo hacemos por la inmersión, meternos en su atmósfera, o puede ser simplemente por la curiosidad. ¿En qué os puedo asistir, penitente? Penitente. Que las manos del milagro os guíen, penitente. 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 わ、覚えそうだね。結構言われるから、penitente. Penitente. A muchos nos gusta jugar en otro idioma porque tal vez su ambientación nos lo pide a gritos. Como quien juega al Ghost of Tsushima, juego cuya acción se sitúa en Japón, aunque se desarrolló enteramente en Estados Unidos. O el Resident Evil 7, juego cuya acción se desarrolla en el estado americano de Luisiana, aunque su equipo y estudios son japoneses. Y esto plantea una situación curiosa, porque si eres de esos puristas de la versión original, no me vale que defiendas el original y luego juegues al Ghost of Tsushima en japonés, porque ese no fue el idioma original en el que se desarrolló el juego, ¿vale? Deberías jugarlo en inglés porque el juego se desarrolló en Estados Unidos y en inglés. ¿Y el Resident Evil 7 de Luisiana? Pues lo juegas en japonés, que ese es su idioma original, ¿no? Si defiendes la versión original, ten claro qué es lo que estás defendiendo. La versión original no es la ambientación del juego, ni tampoco es el idioma en el que trabajaban originalmente los desarrolladores.
La versión original es el idioma del que parten el resto de las localizaciones a otros territorios, así que probablemente muchas veces que has defendido la versión original, realmente lo que estabas haciendo era defender una versión ya localizada. Esto que estás sintiendo ahora mismo se llama conflicto interno y es incómodo de narices porque a tu cerebro no le apetece procesar que dos ideas que defiendes estén enfrentadas. Así que disfrútalo. En fin, si tienes la suerte de hablar otros idiomas y no quieres jugar a tus juegos en su versión traducida o doblada en tu lengua materna, pues enhorabuena, disfrútalo. ¡Qué bueno es tener opciones!, ¿no? Es maravilloso poder consumir un producto en varios idiomas. Pero volviendo a la falsa premisa de que lo original es mejor, ejemplos malos de versiones originales hay muchos, pero muchas veces no nos damos cuenta precisamente porque la mayoría de los usuarios no tenemos la capacidad de evaluar la calidad de la versión original si no es el idioma que hablamos habitualmente. Pero vamos, que a veces no hay que ser políglota para percibir que una actuación es mala, incluso si no está en tu idioma. Is anyone around? Anyone alive? Or dead? If you're dead, don't answer. I'm running for you all over the court and you didn't give me the ball. Danke, Snake. Die Eingabe des Sprengcodes ist nun komplett. Nichts kann Metal Gear jetzt stoppen. Master, was ist los? Mutant, questo è un po' toccato. Bardium, help, vai via, va. Sure is a quiet town. Not many people. There are a great many people, stranger, but most of them are dead. Os voy a plantear un dilema. Si una versión original es mala, ¿hay que respetarla haciendo una versión doblada igual de mala? ¿O es irrespetuoso para la obra original el hacer una versión mejor en otro idioma? They're eating her. And then they're going to eat me. Oh my God. Se la están comiendo. Y ahora me van a comer a mí. ¡Oh, Dios mío! ¿Diríais que esta versión doblada es buena o mala? Y si es igual de mala, ¿es eso un buen trabajo de doblaje? Oh, snap. Yo personalmente pienso que es un muy buen trabajo de doblaje, porque suena igual de mal. Y yo quiero percibir la obra de la misma manera que lo perciben la gente que entiende en su versión original. Pero bueno, vamos a ver. Si una versión original se hace primero y luego más tarde, cuando la original está terminada, se hacen las otras versiones, ¿no sería eso realmente una ventaja para las versiones localizadas sobre la original? Es decir, se trabaja sobre el producto casi final, ya apenas va a tener cambios. La gente que trabaja en localización en teoría tiene acceso a la información que le contextualiza el porqué de todo lo que sucede en el juego. Pueden verlo terminado y saber qué está pasando. ¿Por qué, sin embargo, la percepción general es que son peores? O sea, los problemas los puedes ver y oír fácilmente en el juego. Lo arrancas, lo ves y lo oyes. ¿Por qué no se evitan esos problemas tan relativamente sencillos? Sencillos. Bendita y valiente ignorancia. Echaos un vaso de agua o un copazo de vino, porque aquí viene lo bueno. Aunque la sonorización, o sea, el doblaje, es lo que me ha llevado a querer hacer este vídeo, la sonorización es tan solo una de las partes implicadas en lo que es el proceso de localización. Vamos a separar este proceso de localización en mercado, legal, presupuesto, servicios, traducción, sonorización, comunicación, implementación y testeo. Siendo la sonorización un paso intermedio que solo se da en juegos que usen voces localizadas en uno o varios idiomas. Os presento los 9 círculos del infierno de la localización, que son todos esos puntos en los que la localización de un videojuego puede fallar. Vamos a empezar por lo del mercado, amigo. Con esto vengo a decir solamente que ningún desarrollador ni ningún publisher tiene la obligación de localizar ni vender sus juegos para un mercado específico, y que si se hace es porque les renta de alguna manera. Vamos, que si Carlos Coronado quiere sacar su juego Infernium solo en catalán, pues por poder puede, pero que si hace eso, obviamente su producto apelará a un nicho de mercado mucho menor que si lo localiza a 12 idiomas, como es el caso. O si la gente de Mariachi Legends decide que su juego basado en la cultura mexicana tiene que tener textos en español pero voces en japonés, como en su tráiler de Kickstarter, pues que lo hagan, es su producto y es su libertad creativa.
O si Microsoft decide hacer el doblaje de Halo 2 en español latino para todos los territorios hispanohablantes, es su decisión estratégica y punto. Te gustará más o menos esa decisión, pero puede que no sea desacertada. Por otro lado, como ya he comentado antes, la versión original en la que se publica un juego la mayoría de las veces difiere del idioma del equipo de desarrollo, ya que por lo general un estudio, sea polaco, de Singapur o peruano, va a preferir trabajar en un idioma que les facilite comunicarse con su publisher o con empresas de terceros que les permita llegar a una máxima audiencia. Y ese idioma, normalmente, es el inglés. En agosto del 2023, Rami Ismail, conocido desarrollador indie mitad holandés, mitad egipcio y muy vocal con temas de representación y diversidad, iniciaba una interesante discusión en redes sociales tras haber sido testigo de un intercambio de opiniones entre varios periodistas de videojuegos de habla inglesa que argumentaban que a un juego mal localizado al inglés se le debería bajar la nota. De hacerse esto, sentaría un curioso precedente, porque la prensa internacional de habla no inglesa ha estado ignorando este problema en gran parte cuando le tocaba a su idioma. Imagínate a la prensa húngara bajándole la nota a Baldur's Gate 3 porque el juego no tiene textos ni voces en húngaro. Es más, imagínate la prensa húngara bajándole la nota a todos los juegos porque nunca están en húngaro. Es más, ahora que lo pienso, ¿hay algún juego conocido hecho en Hungría? Hostias, sí, pues ese lo conozco. Pero volviendo al tema del mercado, alrededor del 23% de los usuarios que usan Steam, aunque no sean nativos, lo usan en inglés. Y puede parecer un porcentaje pequeño, pero es que el gigante de China ocupa con su idioma más del 50% del mercado de Steam actualmente. ¿Y el 26,15% restante? Pues lo conforman todos los idiomas del mundo que no son ni el inglés ni el chino, teniendo el español una representación de tan solo un 2,89%. El tema es que, al menos en la industria de los videojuegos, la mayoría no estamos preparados para dar el paso y trabajar en chino como idioma de negocios. Aunque, bueno, viendo cómo está el mundo... De este vídeo es algo políglota perdido. Y ya está, es así de simple. Estamos acostumbrados a esto, juegos que o no llegan a nuestro territorio porque no han querido venderlos aquí, o que se venden en idiomas que no son los nuestros. Yakuza 0 apenas vendió un par de miles de unidades en su lanzamiento en España, y Demon's Souls tardó año y medio en lanzarse en Europa porque, directamente, no se consideraba que un producto así pudiese interesarnos por entonces. Y no nos creamos muy importantes en España o Latinoamérica. Pese a que somos el segundo idioma más hablado del mundo, ocupamos una cuota de mercado pequeña en comparación con otras regiones como Francia, Alemania, Canadá o Inglaterra. Aunque, por lo visto, nuestra tendencia está en alza y cada vez más juegos se localizan en español. Pero, por contra, aunque cada vez haya más juegos localizados en nuestro idioma, lo cierto es que tras la paulatina caída de los AAA y el auge del indie, cada vez se sonoriza menos en español o en latino, según los datos ofrecidos por la web doblajevideojuegos.es. Así que, en resumen, para que un juego se pueda localizar en nuestro idioma, primero tiene que pasar el filtro del mercado. ¿Interesa nuestro territorio? ¿Hay precedentes de otros juegos similares que hayan vendido aquí? Pues entonces probablemente pueda funcionar. Pero bueno, lo del mercado es una tontería. ¿Dónde están los problemas de verdad? Aún no estamos preparados para comenzar con la localización, porque primero puede entrar en juego otro factor relevante y a menudo muy desconocido e incluso opaco, como es el factor legal. Es la razón por la que Capcom no nos ha traído Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy localizado en español. ¿No os extraña que un juego maravillosamente localizado al castellano en sus versiones de Nintendo DS no saliera luego en español en su trilogía HD? Pero este asunto os lo puede explicar mejor Phoenix Wright, ya que él sabe mucho más de estos temas legales. ¡Honesto!
¿Podrías repetir lo que habéis dicho? Es que solo he escuchado pitidos. Para ser sincero, la situación es tremendamente extraña, porque uno pensaría el clásico del fix, ¿no? Vamos, que los idiomas europeos vamos a una, y que si no se ha traducido al español, pues tampoco se ha hecho en francés, italiano y alemán. Pero no, el problema solo afecta al español y al italiano. A mí esto me huele a que Capcom no confiaba en la viabilidad de estos dos idiomas, y la política multidioma de Nintendo pues nos vino muy bien. Esto de quedarnos sin un trabajo de traducción ya existente lo hemos visto también en otros productos que no eran necesariamente videojuegos, como el hecho de que el increíble doblaje del anime Monster, que tiene probablemente uno de los mejores repartos que he escuchado en un anime, no está disponible en castellano en Netflix porque la productora Honu Media probablemente fue la que invirtió su pasta en ese doblaje y no iban a regalarle a Netflix su trabajo teniendo ya su propia plataforma de streaming de anime. Así que por eso solo tenemos la versión en español latino. En ambos casos, ya sea Nintendo o Honu Media, estas empresas invirtieron un dinero en una localización de un producto que querían vender en un periodo concreto, en unos formatos concretos y para unas plataformas concretas. Y probablemente o no llegarían a un acuerdo entre ambas partes o simplemente la parte interesada no veía rentable adquirir esos derechos para nuestro idioma. También otro caso curioso que se me viene a la cabeza en el que un aspecto legal intervino en el resultado final de un producto es el de Atreus en God of War de 2018. Sonny Suljic, el actor original que encarnó el papel de Atreus, tenía solo 13 años cuando interpretó este personaje, mientras que Ramón de Arana, que lo interpretó en castellano, ya tenía 23. Cualquiera diría que lo lógico hubiese sido contar con un actor de una edad similar a la de Sunny aquí en España, pero resulta que en España tenemos leyes que protegen mucho mejor a los menores que en Estados Unidos, y para un juego del tamaño y duración de God of War hubiese sido increíblemente problemático contar con un niño, ya que tendría que estar supervisado continuamente por un tutor legal, trabajar menos de 8 horas al día, esto teniendo en cuenta que tienen que seguir yendo a clases, y ajustarse a unos plazos de entrega que para un niño pueden generar un estrés tremendo al ritmo que se mueve el doblaje de videojuegos en nuestro país. Así que era mucho mejor y más conveniente contar con un actor de voz muy joven en vez de con un menor. ¿Veis? Los problemas no son tan sencillos como parecen. Hostia, ¿cómo coño se resuelve esto ahora, tío? ¡Que soy muy torpe! Ramón hizo un grandísimo papel, pero se hacía bastante raro escuchar a un niño como Atreus hablar con una voz tan desarrollada. No era su culpa ni del casting, era culpa de que en España, por suerte, los trabajadores menores de edad tienen derechos y hay que respetarlos. A PlayStation España no les saldrían las cuentas con esto, así que optaron por un actor mayor de edad. ¿Había otra manera de hacerlo? Pues sí, la había. Lo habíamos podido hacer, como en Latinoamérica, de hecho. En la versión latinoamericana, la voz de Atreus la hace una chica, que es un recurso muy común para hacer voces de niños. Lo curioso es que esta actriz, Susana Moreno, es incluso mayor que Ramón de Arana, pero su registro es perfecto para darle voz a niños y niñas. Pese a la diferencia de edad de Ramón con respecto a Sunny en la versión en castellano, luego en la secuela God of War Ragnarok, Atreus ya se ha hecho mayor y ahora sí, el registro de Ramón de Arana encaja a la perfección con el personaje ya adolescente. Mi historia no se acaba escondido aquí. Debería estar fuera, intentando averiguar quién es Loki. Mientras que Susana tuvo que ser sustituida por el actor mexicano Carlos Siller. Y por si tenéis curiosidad, os dejo ahí abajo en la descripción del vídeo un par de artículos sobre los derechos de los actores menores de edad relacionado con la locución y el doblaje. En fin, las razones reales de una localización afectada por algún tipo de asunto legal suelen ser algo opacas porque irremediablemente dejan mal a una de las partes involucradas, y ya sea por un desacuerdo o por una cuestión que suscite preguntas en el público, ninguna de las partes rara vez dirá públicamente quién es responsable del resultado. Porque que un trabajo no haya salido del gusto de todos no significa que no se quieran seguir haciendo negocios en el futuro entre ambas partes, así que mejor no hacer enemigos. Pero si hay un aspecto de la localización que ayuda mucho a hacer enemigos, es cuando se habla del presupuesto. Tras sopesar los asuntos legales que pueden afectar a la localización de un juego, es hora de evaluar el presupuesto. Y gentes, este es el momento en el que la mayoría de los estudios se dan de cara contra la realidad. Y la realidad es que no van a poder contar ni con una traducción ni con una sonorización de calidad.
porque simplemente no se la pueden permitir. Trabajando con un publisher hay más posibilidades, en principio, de que la localización de un juego sea de mayor calidad, pero si no se trabaja con un publisher, le toca al estudio desarrollador asumir estos costes si es que quiere que su producto llegue a más territorios. Y estos costes pueden ser muy altos. Es jodido, es injusto, y también puede ser frustrante que tu juego español tenga que salir en un idioma que no sea el español y que tenga que ser por cojones el inglés, o que tu fantasía de que cuente con voces conocidas españolas se vaya al traste por no poder asumir el desembolso que implica. Pero es lógico, tu inversión tiene que ser lo más rentable posible, y el idioma más rentable y con más alcance en el mercado es el inglés. Si no contamos el chino, claro. Es por eso que la versión de lanzamiento de Blasphemous salió con voces solo en inglés, y además fueron voces de actores y actrices residentes en España, y más en concreto en Madrid. Porque no teníamos dinero ni para viajar ni para contratar en Reino Unido o Estados Unidos. Algunas de las voces de lanzamiento ni siquiera eran nativas, sino de españoles bilingües, y aunque fue gracias a ellos que pudimos lanzar el juego y estamos en deuda con estos actores y actrices, la realidad es que, fuera de España, notaron que no eran nativos. ¿Pero aquí en España os importó mucho eso? Pues probablemente no. Cuando tuvimos más presupuesto en el primer DLC, reemplazamos las voces más criticadas de la versión en inglés por las de actores y actrices nativos de Reino Unido. Y la cosa mejoró bastante, por lo visto. Sé que es feo sustituir voces, sobre todo en un producto que ya había sido lanzado, pero la percepción de la calidad del doblaje al inglés del juego cambió muchísimo desde entonces. I, Chrysanta in penance, excommunicate you, expel you, execrate you, with the blessing of our miracle of the greatest pain. I, Chrysanta in penance, excommunicate you, expel you, execrate you, with the blessing of our miracle of the greatest pain. Por otro lado, existen casos como el del Shadows of Duat, en el que sus desarrolladores dijeron: es nuestro juego y le pondremos nuestras voces hasta que nos podamos permitir algo mejor. Y, oye, es respetable. Me encanta esa manera de verlo, de verdad. Y ojalá vendan lo suficiente como para poder terminar reemplazando todas las voces temporales por voces profesionales. Oye, pensé que te habías retirado. ¿Por qué estás aquí? Creo que tienes algo bueno entre manos. Si no, no habría tanta gente interesada en matarte. Aunque esto es algo que solo los proyectos pequeños se pueden permitir, claro. Esto lo hace un proyecto grande y no hay manera de perdonarlo, como por ejemplo lo que hizo Rockstar en la expansión de Grand Theft Auto llamada Grand Theft Auto London 1969, donde decidieron poner a la gente de QA de producción y a los guionistas a darles voz a los personajes del juego. Y oye, se nota. Just a little bit pleased with yourself, ain't ya? And rightly so, rightly so. You're on the way to being a big face in this filthy cesspit. Listen, mate, we've heard you're a boy who can do his stuff. And by hookers and by crooks, you've proved you ain't bad. Yeah, ain't bad at all, sunshine, know what I mean? También procede comentar que para abarcar el mayor mercado posible, muchos pequeños estudios tiran de traducciones automáticas y de ChatGPT. Y aunque algunos lo hacen con buena voluntad y avisan de que es algo temporal, en otros ni siquiera lo mencionan, lo cual es, sinceramente, feo. ¿Prensa? No hay necesidad de llamar a la prensa Old School Rally. Solo quiero conducir. Pero tienes razón, Old School Rally. He dedicado toda mi vida a la competición. Y la única meta que me sigue eludiendo es la de ser feliz. Formar una familia. Y sentirme pleno. Es hora de jubilarse. Pero no penséis que esto es algo nuevo. Ya hace muchos años se hacían traducciones paupérrimas con los medios más precarios disponibles, importándoles muy poco los resultados porque por no había siquiera presupuesto para que alguien revisase los textos. Pero ojo, que también tenemos lo contrario. Superproducciones con editoras gigantescas detrás como Rockstar, que desde el año 2013 han ganado más de 8.600 millones de dólares solo con GTA V y que se niega por completo a sonorizar sus juegos a cualquier idioma que no sea el inglés. Y ya sé por dónde me va a salir alguno. Es que los GTA no se podría doblar porque se perderían los matices de los acentos. ¡Que te calles! Estoy hasta los cojones de leer subtítulos mientras conduzco. Llegado a un punto me dan igual los acentos. Yo lo que quiero es saber qué cojones me está diciendo el jamaicano este. Que tengo que estar conduciendo así. Me lo cambias por un acento de Murcia y es que me da igual. Que es que me está afectando el gameplay. Pero bueno, ¿y si tienes dinero porque el presupuesto no es un gran problema?
pues entonces es el momento perfecto para buscar a alguien que te pueda hacer un trabajo de localización de calidad. Bueno, es algo que no debería ser muy problemático. Los servicios de localización son empresas que te ayudan a localizar tu juego a otros idiomas. Pueden ser traductores particulares que sepan de uno o varios idiomas, como los que contrató la gente de The Construct Team para su Cosmic Wheel Sisterhood, o pueden ser mastodontes de la industria como Keywords, que te pueden localizar un juego en más de 80 idiomas según reza su web. Precio, experiencia, profesionalidad, velocidad, en fin. Aquí tenemos que confiar en que quien contratamos va a hacer bien su trabajo, porque no tenemos manera de saber si la traducción que nos han hecho al chino es buena hasta que los testers de localización, o en el peor de los casos, los propios usuarios, les pongan las manos encima al juego. Y es aquí cuando pueden suceder cosas como esta. Esta es una recompensa merecida por vuestras hazañas, y por ello os felicito sinceramente. Oh, casi lo olvido. Me estás Propongo que nombrando lo celebremos mi reina. inmediatamente. Sí, hemos llegado a uno de los momentos estrella de este vídeo, y es que cuando decidí hacer este documental me obsesioné con la idea de revelar la verdad tras al menos un par de los doblajes al castellano más infames del mundillo de los videojuegos. Y el ejemplo de Age of Pirates Caribbean Tales me parecía demasiado interesante para dejarlo pasar. ¿Por qué era interesante? Bueno, ya hemos visto un ejemplo de una cinemática del juego hace unos segundos, pero es el ejemplo que todo el mundo ya conoce. ¿Qué os parece si escuchamos alguna que otra línea del juego en su versión en castellano que sea diferente a las de siempre? Pues prestad atención. ¿Qué se le ofrece, capitán? Tengo que hacerle una oferta muy lucrativa, capitán. ¿Qué puedo hacer para vos, capitán? Una epidemia ha acaecido en la colonia. La gente necesita ayuda urgente. Es fascinante, ¿verdad? Si no sabíais nada de este doblaje, os estaréis preguntando, ¿cómo pudo salir el juego en su versión final con estas voces? Y si ya conocíais algo de este doblaje, os estaréis preguntando, ¿cómo pudo salir el juego en su versión final con estas voces? Vale, pues primero un poquito de trasfondo. Os aviso que a partir de este punto me voy a poner en plan meme Pepe Silvia, pero fuerte. Y que os voy a dejar preguntándoos por qué puñetas he gastado tantísima energía en algo tan tremendamente intrascendente. Pero tanto tú como yo sabemos que si estamos en este punto del vídeo es porque esta mierda te encanta. Así que no es mal momento para recordarte que puedes darle un like al vídeo, puedes suscribirte al canal o puedes darle una wishlist al juegazo que es de Stone of Madness que estoy promocionando en este vídeo, ¿vale? Así que, dicho esto, vamos a la mandanga. El estudio desarrollador de Age of Pirates Caribbean Tales se llamaba Aquela y era de origen ruso. Y su editor, llamado 1C, también era ruso. Resulta que también trabajaban con otro editor pero alemán que supongo cubriría la distribución en territorios europeos, y este se llamaba PlayLogic. PlayLogic, a su vez, contrataría los servicios de una agencia ya desaparecida llamada Interactive Media Consulting GmbH, que tenía sede en Colonia y que se encargaría de buscar a las personas que trabajarían en la localización y la sonorización del juego tanto en inglés, francés, italiano, alemán como español. ¿Recordáis? Fix. Lo curioso de esto es que casi todos los actores y actrices acreditados en Age of Pirates Caribbean Tales no tienen créditos en ninguna otra producción de ningún otro videojuego, por lo que es muy fácil asumir que casi ninguna de estas personas eran actores profesionales. Así que antes de volver a escuchar la famosa escena de la virreina en francés, italiano o alemán, ya tenía clarísimo que Age of Pirates Caribbean Tales iba a sonar igual de mal en esos otros idiomas. Oh, They're appointing me Vice Queen? I propose to celebrate this immediately. Oh, j'ai oublié. Je vous propose de fêter cela dès maintenant. Ach, fast hätte ich es Man nennt vergessen. mich zur Ich schlage Vizekönigin. vor, dieses Ereignis sofort zu feiern. Oh, casi lo olvido. Me estás Propongo que lo nombrando mi celebremos reina. inmediatamente. Oh, quasi dimenticavo. Nomina, Propongo no di dice festeggiare regina. immediatamente. Espera. Ese tío no es italiano. Ese es uno de los actores españoles. Nos hace sentir más unidos a nuestros vecinos europeos el saber que todos contribuyeron, incluso colaboraron, para hacerlo igual de mal. Vale, esto viene a confirmar un hecho bastante probable, y es que si el doblaje en un idioma es malo, hay una alta probabilidad de que también lo sea en los demás. Pero, ¿qué sucedió aquí? O sea, ya no era solo un problema de la versión en español, todos los idiomas sonaban mal.
Así que decidí comenzar mi investigación buscando un nombre en español en los créditos del juego para luego contactar con esa persona. Dentro de los créditos de Interactive Media Consulting GmbH, a la que a partir de ahora voy a llamar IMC para abreviar, encontré el nombre de una chica española, y ella iba a ser mi punto de entrada a todo este asunto: Elizabeth Sánchez León. Tras hacer una búsqueda rápida en LinkedIn, tuve la suerte de encontrarla. Le lancé una batería de preguntas a través de un mensaje privado y ya con eso solo me quedaba esperar. La primera teoría que barajé es que los actores y actrices del juego eran en realidad gente que trabajaba para IMC. Total, ya habíamos visto en el ejemplo del GTA London 1969 cómo esa práctica de utilizar empleados para poner voces en el juego no era desconocida ni muy descabellada. Pero había algo que no me encajaba y que a la vez tenía mucho sentido. Veréis, la mayoría de los nombres que aparecían acreditados en el doblaje de Age of Pirates apuntaban a un lugar concreto del mundo. Un lugar que tenían en común más de la mitad de los actores y actrices según sus perfiles de LinkedIn. ¿Y sabéis cuál era ese lugar? Palma de Mallorca. ¿Y por qué no encajaba y a la vez tenía mucho sentido? Pues porque IMC era una agencia de localización con sede en Alemania. Pero todos sabemos que los alemanes tienen una relación muy estrecha con Mallorca. El problema es que no sabía aún cuál era esa relación, y esperaba que Elizabeth pudiese lanzar algo de luz en este asunto, porque además, ninguno de los actores acreditados en el juego tenían ninguna relación con IMC más que su aparición en este juego. Tras unas pocas horas, Elizabeth muy amablemente me contestó al mensaje y me confesó que conocía la terrible fama que tenía ese juego, pero que por desgracia ella no tenía nada que ver con las voces ni conocía a ninguno de sus actores. Pese al callejón sin salida inicial, Elizabeth me dio una idea tan simple y genial que no sé por qué no me lo había planteado antes. ¿Por qué no me dejaba de centrar en la versión en castellano y preguntaba a quien estuviese al cargo de la localización del juego? Y esa premisa me llevó a un nuevo nombre: Thorsten Hess, Senior Producer en IMC para este proyecto. Cuando me puse a buscarlo, descubrí que el pobre ya ni se dedicaba a esto de la localización, y que actualmente estaba metido de lleno en el arte digital. Al contactarle y preguntarle sobre Age of Pirates, casi lo llevo de vuelta a Vietnam, y aunque él personalmente no tenía conocimiento de los detalles del doblaje, sí que me confirmó algo muy interesante, y es que a un compañero de ese proyecto le gustaba mucho grabar en Mallorca. Ojo, esto reforzaba más mi teoría de que el juego se grabó en Palma de Mallorca para todos los idiomas, pero aún no sabía quiénes eran los actores y actrices que prestaron sus voces para el juego, ni tampoco por qué se grabó allí en vez de en cada país. Pero lo mejor estaba por suceder, y es que Thorsten Hess me puso inmediatamente en contacto con la persona más importante de esta investigación, y posiblemente quien más me ha ayudado a desencriptar los detalles de este misterio. Y esa persona era Rolf Kliszewski. Rolf Kliszewski trabajó en la localización de Age of Pirates Caribbean Tales, en la misma posición que Elizabeth, solo que en su versión en alemán. Fue Rolf quien me reveló uno de los datos más valiosos en todo este asunto, y es que Heiko Rudman fue quien estaba al cargo de la sonorización del juego en todos sus idiomas. Heiko contaba con un presupuesto limitadísimo para grabar el juego en 5 idiomas. De hecho, el presupuesto de localización ya se había cerrado cuando desde arriba decidieron que ese mismo presupuesto iba a incluir el doblaje en 5 idiomas. Y se decidió así porque si no el juego saldría únicamente con voces en ruso. Y eso sería un poco raro para un juego sobre piratas en el Caribe, ¿no? Мы сможем защитить свое свободное государство. Вы со мной, морские псы? ¿Y cómo hizo Heiko para abaratar costes? Pues hizo algo en principio inteligente, que es recurrir a un solo estudio que pudiese proveerle todas las voces en todos los idiomas que necesitaba. ¿Y en qué lugar podría encontrar todas las voces en todos los idiomas? Pues un famoso lugar en el Mediterráneo en el que se aglutinan personas de todos los lugares de Europa. Y ese lugar no podía ser otro que Mallorca. Pero Heiko también hizo algo muy arriesgado, y ese riesgo es la razón por la que hoy estamos hablando del doblaje de Age of Pirates. ¿Sabéis por qué todos los actores y actrices del juego no volvieron a trabajar poniendo sus voces en otro juego? Pues porque no eran actores ni actrices, eran gente de la calle. Gente que paseaba por Llucmajor o vivía en alguna población cercana al estudio de grabación. Gente que actualmente
trabaja de profesora, de ingeniero o de dependienta y que son completamente ajenos a la fama de este juego o directamente no quieren volver a saber nada de esta experiencia. Si os soy sincero, esta investigación avanzó un poco más y conseguí algunos datos interesantes sobre el estudio de grabación, los contactos de Haiko en Mallorca y algunos de los actores del juego. Pero por respeto decidí parar aquí porque ciertos datos podrían ser problemáticos para algunas personas. Nunca sabré cuál fue el criterio a la hora de escoger a la gente de la calle que puso voz en este proyecto, ni tampoco sé si Haiko estuvo en persona durante las grabaciones, pero al menos ya sabemos cómo, dónde y por qué sucedió. El resumen es que PlayLogic contrató los servicios de IMC para la localización multilingüe de Age of Pirates Caribbean Tales, y como contaban con un presupuesto tan ajustado, Haiko Rudman, que estaba al cargo de la sonorización, tuvo que recurrir a sus contactos de Mallorca para sacar este proyecto adelante de la manera más barata posible y en 5 idiomas. Y es por eso que a esta chica mallorquina la nombraron virreina. Todo bien. Pero no todos son casos puntuales como el de Age of Pirates. A veces también tenemos casos de trabajos cuestionables recurrentes, como el de los trabajos de los estudios identificados en doblaje videojuegos como SDL o Side UK, que llevan décadas contando con actores y actrices hispanohablantes afincados en Reino Unido que han dado voz a personajes de producciones importantísimas, especialmente para la primera PlayStation. El tema es que la mayoría de los malos ejemplos de doblaje en castellano que hay en este vídeo salen de ahí. De un estudio de Londres, no de España, de Londres. Estoy seguro de que algunas de las personas que estarán viendo este vídeo en este momento han sufrido alguno de estos ejemplos. Son las 10 en punto y el brasileño se marcha, tal y como dijo el hombre. Vamos a esperar y seguirle la pista. Nuestro contacto en la OMS tenía razón. Todos han muerto en un radio de 100 kilómetros. Bien, lo tengo. Eso es así. Y cuando sea así, esto funcionará así. Entonces esto será así. La última vez que te vi, te envié a buscar ayuda después de las secuencias de resonancias. Pongamos los hechos sobre la mesa. No quiero ser un perque de Sauron. Esta casa tiene una plaga bastante importante. Pero, ¿sabéis lo peor? Y es que incluso a trabajos tan reguleros como estos se les puede coger cariño, porque algunos de ellos formaron parte del nacimiento del doblaje en castellano en videojuegos, como es el caso del Medieval. Pasa con cuidado. Zarok está al acecho detrás de estas puertas. ¿Qué, Daniel, hombre? No puede ir a la guerra contra una armada de muerto viviente sin una espada mágica. Zarok, este hombre arrogante y sin piedad, odiaba a sus conciudadanos solo por sus maneras simples y pacíficas, y por eso reunió un ejército de demonios y organizó a adueñarse de todo el reino. ¡Un momento! El campeón del rey, Ser Daniel Frutesque, condujo al ejército al campo de batalla contra estas hordas profanas. Songs are still sung of how he speared the charge. ¡Que lo hace el mismo Luis! ¿Qué cojones, Luis? Si lo haces genial en inglés. Pero ¿por qué suenas tan raro en español, Luis? Debería ser al revés, Luis. ¿Que te llamas Luis? ¡Luis! ¡Debería ser al revés, Luis! ¿Y cómo esta gente han ocupado más de 2 décadas de producciones para videojuegos, habiendo mejores actores y actrices en España? Pues porque contaban con una baza muy potente, y es que su empresa estaba en Reino Unido, y a nivel de comunicación y atención serían una opción muy cómoda para estudios y editoras internacionales o de habla inglesa. De hecho, SDL, o alguna otra empresa o servicio relacionado con SDL, está detrás de otro de los doblajes que suelen ser usados como ejemplo de mal resultado, como es el del Iron Man 2. Es un trabajo serio, amigos, os lo digo yo. Y yo soy la persona indicada. De este doblaje ha sido mucho más fácil encontrar información sobre quién y por qué de este resultado, ya que Guillermo González, el culpable de semejante chusco, con mucha humildad y autocrítica, dejó un comentario en el canal de YouTube de Kind Group explicando cuál fue su experiencia sonorizando este juego en SDL. Al parecer, este fue uno de sus primeros trabajos, y además tuvo que grabarlo allí en Londres sin tener siquiera de referencia al tiempo de la onda de audio ni la actuación del actor original. Vaya, la receta para el desastre. En resumen, que el servicio que contrates te la puede liar, especialmente si no tienes la capacidad de evaluar sus resultados.
Por otro lado, al igual que he comentado antes con el presupuesto, un problema grave que se está dando ahora es que para rentabilizar el tiempo y poder aceptar más encargos, algunas empresas de localización están recurriendo a ChatGPT y a puñeteras inteligencias artificiales, no como herramienta de apoyo, sino como herramienta de procesado. Y con lo que cobran estas empresas, os digo que no hace ni puñetera gracia que te intenten colar resultados por IA cuando tú activamente has decidido recurrir a un servicio de localización profesional para, precisamente, evitar eso. Pero, Noria, decimos que hemos encontrado un retrete de localización presuntamente ingenuo. Finalmente, ya poder insertar a primero de los puntos más débiles. ¡Oh, no! Una vez que un producto quiere expandir su mercado, no tiene ninguna movida legal que se lo impida, cuenta con suficiente presupuesto como para permitírselo y tiene la confianza depositada en un servicio de localización, ya es hora de sacar el diccionario y, por fin, ponerse a traducir palabritas. El proceso de traducción comienza normalmente un tiempo antes del cierre de textos definitivos, cuando los sistemas de localización en el proyecto empiezan a implementarse y se manda un primer lote de líneas que se pueden ir traduciendo mientras el juego sigue en desarrollo. Si hablamos de Occidente, lo normal es que el juego, como ya he mencionado antes, se desarrolle en el idioma de origen del estudio o ya directamente en inglés. El inglés, por lo general, es la base sobre la que se trabajarán el resto de idiomas. Y quiero que entendáis lo importante que es esto, ya que si en la versión inglesa se produce un error, ese error se va a replicar en todos los idiomas. Y si estás trabajando con 12 idiomas, menuda cagada. Cada error aumenta el presupuesto, retrasa el tiempo de entrega y pone en riesgo todos los pasos posteriores del proceso. Imagínate además trabajar con un vocabulario único, difícilmente adaptable al inglés por las particularidades del universo que has creado, porque hace alusión a cosas muy específicas de la región en la que trabajas, como por ejemplo la palabra imaginero, costalero, afilador, acáis, palio o albero. Imagínatelo. Imagínatelo. Con suerte, este documento es un Excel fácil de usar y legible por los servicios de localización contratados, con instrucciones claras sobre el formato de los ficheros de audio, su calidad, su frecuencia y la convención de nombres que se debe respetar para identificar las líneas y demás. O también puede ser lo que me mandó Fran de un Epic en un TXT plano y sin instrucciones. Pero tener un buen documento para traducirlo es quedarnos en la superficie. Ese mismo documento o alguno adicional tienen que ofrecer a los servicios de localización contexto y aclaraciones por parte de los desarrolladores sobre aspectos relevantes del juego para que se tengan en cuenta. Es la razón por la que en Final Fantasy VII sucedían problemas tan curiosos como que la fiesta te esperase arriba cuando realmente querían decir tu grupo, que el niño tuviese frío cuando realmente se lo estaba pasando muy bien, o que cuando fallases al atacar saliese en pantalla la palabra merma traducido de miss, que es fallar. Bueno, podía ser peor, como alguien me dijo por Blue Sky. Podía decir señora. Otro caso sangrante, nada menos que de uno de los juegos más populares de la historia y que aún no ha sido corregido 25 años más tarde, es el de Counter-Strike. Sí, Counter-Strike, el primero, el 1. El primero. Mira, esto sonará a tontería, pero de siempre me extrañó muchísimo que cuando una ronda acababa en empate, lo que decía la voz de la radio en español era «Rodead el gancho». Lo mismo yo estoy loco o desconozco algo de la jerga de las fuerzas especiales antiterroristas, pero si en la versión original dicen round draw, creo que en castellano deberían decir algo como ronda empatada. No, vamos, creo que es lo que significa literalmente round draw. A no ser que hayan entendido round claw. ¡Oh, Dios mío! De hecho, en un día de aburrimiento me dio por regrabar todas las líneas de radio del Counter-Strike con líneas más parecidas a las que decían originalmente en inglés y entendiendo el contexto del producto. ¡Vamos, vamos, vamos! Recibido. Comenzad el asalto. ¡Vamos, vamos! ¡Todos fuera! ¡Va a estallar! Los antiterroristas han cumplido su misión. Ojo, que no digo que sea perfecto, pero al menos hay una cosa que hago mejor que el original. Equipo, retiraos. Estamos en empate.
Así que si os gusta lo que escucháis, os dejo el link en la descripción y yo sigo con mi cantinela. En fin, esto va a ser como tirarme piedras sobre el tejado, pero puedo afirmar sin riesgo a equivocarme que la mayoría de los problemas de traducción son evitables si el estudio desarrollador ofreciese suficientes documentos de apoyo sobre el producto que quieren localizar, empezando por el tipo de juego que es, los personajes que intervienen, la trama, la ambientación y demás. Recordemos que la mayoría de las personas que trabajan en la traducción de un juego puede que ni siquiera tengan acceso a él ni a ningún aspecto de su contenido por temas de confidencialidad, y que si les dan unas fechas y no les proveen de suficiente información, pues harán lo que buenamente puedan. Se me ocurrió hacer un experimento sobre lo difícil que es traducir sin contexto, y para ello contacté con Concha Fernández, una amiga traductora con un currículum increíble que ha trabajado en el pasado en juegos como Monkey Island, Psychonauts 2, Guild Wars 2 o Yooka-Laylee. En este experimento la reté a que me tradujese una frase sin ofrecerle ningún tipo de contexto. La frase era la siguiente: The gay man sat on the bank with his glasses, watching the current change. Si sabéis algo de inglés, os doy unos segundos para traducirla. Pero la idea de este experimento era demostraros lo difícil que lo tiene la gente que se dedica a la traducción con ciertos trabajos. Bien, ¿ya? Pues vale. En resumen, su respuesta es que en un contexto real rezaría para que le contestaran las dudas antes de entregar el texto, y que mientras tanto pondría lo que le dictara el sentido común, sobre todo una vez que puede ir construyendo la narrativa conforme avanza la traducción. Esta frase tiene al menos unas 16 maneras de ser traducida, las cuales pueden variar completamente el significado de la misma, y si la persona al cargo de la traducción no tiene permiso ni manera de contactar con alguien que le resuelva la duda, pues es normal que se cuelen gazapos. Ahora imagínate que estás traduciendo un juego, y también imagínate que no cuentas ni con información ni contexto del tipo de juego que estás traduciendo. Vale, ¿cómo traducirías la palabra chest de inglés al español? Cofre, ¿no? Pues error. Ahora pone cofre en el editor de personajes de un juego. ¿Cómo traducirías shaft del inglés al español? Vale, podría ser o eje, hueco o pozo. Venga, nos la jugamos y decimos pozo. Pues la has cagado, hermano. Ahora un personaje importantísimo de un juego se llama Pozo. ¿Y cómo traducirías hold en el contexto de un juego de guerra? Pues podría ser o mantener o defender. Vale. Venga, vamos a arriesgarnos y decimos defender. ¿Pero cómo se te ocurre? Ahora pone defender un botón en la pantalla de controles de un juego en vez de mantener un botón. Los profesionales que se dedican a la traducción a veces se enfrentan a desafíos casi imposibles, como tener que traducir un juego a un idioma cuyas estructuras son incompatibles a las de la versión original. Y si trabajan con una localización que incluye variables que no permiten número o género, el desastre está asegurado. Rolf Klifchevsky, que trabajó en la localización del Age of Pirates Caribbean Tales, compartió conmigo un ejemplo de las pesadillas a las que a veces se tienen que enfrentar en traducción, y cuyos planteamientos tal vez puedan sonar muy bien en la teoría cuando se programan, pero que en la práctica, aplicados a otros idiomas, pueden ser increíblemente problemáticos. Esta línea de abajo, por muy bien que la quieras traducir, si las variables se alinean de cierta manera, podrían dar como resultado algo desastroso en español. Y es que no somos conscientes de lo cuantísimo que se puede liar cuando un juego se traduce mal, ya que pueden meterse sin querer en problemas legales e incluso insultar a un colectivo. Habla en voz más alta, muy bien, perdona, bueno... El doctor está enfermo. Maricón, por favor. ¿Maricón? Espera, ¿acabé de traducir Fairy como maricón? Pero cuando tienen la información necesaria y entienden el producto a la perfección, ahí es cuando sucede la magia. Porque, para mí, mejor que un producto traducido es un producto adaptado al mercado al que se dirige. Me viene a la mente lo extremadamente motivada que estaría la persona al cargo de subtitular el tráiler de Final Fantasy XV, cuando tradujo esta simple línea al español. Abrazóle desolado el padre ante tan aciago sino. Perdón, señor o señora traductora, pero ¿es usted Góngora?
No, a ver, en serio. A mí me flipa, de verdad, me flipa ese nivel de implicación en una traducción, ¿vale? De verdad, sinceramente, la traducción de Final Fantasy XV era la leche. Pero bueno, también recuerdo con mucho cariño el ejemplo de Team Buddies, un juego de Psygnosis que pasó muy desapercibido para la mayoría, pero que tiene una de las localizaciones más curiosas que recuerdo. No solo estaba doblado al castellano, sino que además estaba muy adaptado. Bueno, adaptado no, adaptadísimo. Básicamente el juego enfrentaba unos equipos de Fall Guys de colores contra otros, y cada color estaba asociado a una especie como de tribu urbana, por así decirlo, y el trabajo de localización se le ofreció a Alberto y Fernando Minaya, que eran 2 de los 3 presentadores al frente de un programa de radio llamado La Noche Más Loca, que se emitía en horario nocturno. El resultado es para verlo. ¿Y dónde tienes tu pipa? ¿Quieres ver de cerca mi cañón, que no? Fíjate en esa peña, son unas bocas. ¡Galea, salió corriendo! ¿Tú no aguantas ni 2 días en el arao, niño? ¿Qué haces tú aquí, si no hay mujeres? Mira, una prueba viviente de que el estiércol puede echar patas y andar. Me estás poniendo de los nervios, te juro. Estás privando a algún pueblo de su tonto. Vosotros tendréis club de Playboy, pero nosotros tenemos la Concha a la Sole. Boludo, en Escocia hace mucho frío. Eso de la cerveza caliente suena apestoso, pibe. La verdad es que han envejecido un poquito mal, pero siguen teniendo gracia, ¿no? 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 También recuerdo con muchísimo cariño la traducción de Soleil para Mega Drive, en la que los personajes del juego tenían nombres normales. Lo rejugué hace poco y, por inercia, cuando edité mi nombre me puse Baxayoung, y luego me di cuenta de que era el único gilipollas edgy que en ese mundo tenía un nombre raro. Los personajes no se llamaban Billy, Takashima, León o Kira. Allí la gente se llamaban Pepe, Luis, Anita y hasta había un guepardo que se llamaba Carlos. ¡Carlos! Es que me encanta, joder. En Super Mario Galaxy, los mecachachas, maravilloso nombre por cierto, hablaban con una especie de transcripción fonética del andaluz, y aunque es cierto que tiran del tropo supermanido de que los andaluces somos gente que está para servir a los señoritos, no puedo negar que fuese una gran adaptación, porque en la versión original japonesa, estos robots también hablaban con acento del sur, concretamente de la región de Kansai, que suele ser un dialecto asociado a gente más abierta y graciosa, y que además acortan sus palabras. Vamos, que el resultado estaba todo flamaguillo. Uno de los mejores ejemplos de localización en colaboración con el equipo de desarrollo debe ser el del reciente Cryptmaster, en el cual claramente se han tenido que adaptar aspectos del código y de su narrativa para que su gameplay brillase tanto en español como lo hacía en inglés. Por si no lo conocéis, Cryptmaster es un juego de mazmorreo en el que las acciones que realizas las escribes con el teclado, permitiendo usar verbos en el videojuego de la manera más literal posible y descubriendo secretos de manera súper orgánica usando tu propio idioma. Y si menciono este juego es porque hay gente muy top que se ha preocupado de que el español funcionase perfectamente. ¿Qué le hacemos? ¡Sí! ¡Es una espada! ¡Fantástica! Hasta tenemos casos de adaptaciones muy recientes como la de Unicorn Overlords, en la que se hace un guiño a la famosa frase de Bisbal de Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es... Aunque estos chascarrillos, el problema que tienen es que dentro de unos años van a sonar muy raros, como las referencias que se hacían hace 25 años en El Príncipe de Bel-Air o en Futurama, y que ahora nadie nacido en los 2000 las pilla. Y es que, claro, con la adaptación también corremos el riesgo de pasarnos de frenada, como por ejemplo el famoso What is a man? Que en realidad ni siquiera estaba en la versión original japonesa, y que fue una libertad creativa de su traductor Jeremy Blaustein, al que por la cara le dio la gana de citar un pasaje de un libro llamado Anti-Memoirs, de un escritor francés llamado André Malraux, y que se publicó en el año 1968. ¿Qué? What is a man? A miserable little pile of secrets. Jeremy Blaustein, o Blaustein, solo tuvo 3 meses para traducir todos los textos y términos del juego en el año 1997, y tuvo tan poco tiempo porque la traducción al inglés del Castlevania Symphony of the Night fue una decisión de última hora por parte de Konami, que en principio ni siquiera quería venderlo fuera de Japón. Blaustein apenas recibió ayuda durante el proceso, por lo que tuvo que improvisar y tomarse muchas libertades porque la literalidad no le funcionaba para este juego. ¿Recuerdas el cubo de Zoe?
¿Pensabas que se llamaba así por la emperatriz bizantina del siglo XI después de Cristo? Lo llamó así por su hija pequeña. ¡Y por su hija pequeña! Total, que al final, con la traducción, o se corre el riesgo de ser demasiado literales por el miedo de desconocer detalles clave del producto, o por otro lado se puede uno pasar de frenada aportando libertades creativas que igualmente pueden no respetar la intención original de la obra. I know now that it could never work between us. As much as we wanted to, it could never be. Not because you're a rabbit, but because you're black. ¿Traducción literal o traducción adaptada? Pues depende del producto, pero ¿cómo sabe la traductora o el traductor cuál le conviene mejor al producto? Pues para eso no hay nada mejor que una buena comunicación con el cliente. Total, hablando se entiende la gente. ¿Qué podría salir mal? He incidido ya varias veces en lo importantísimo que es que un servicio de localización cuente con suficiente información como para saber de qué puñetas trata el juego que están intentando traducir. Pero, ¿y si no cuentan con esa información? ¿Y si les surgen dudas y cuestiones que los desarrolladores pasaron por alto? ¿Y si necesitan saber si ese chest es un cofre o son unos pechotes? Mucha gente se piensa que quienes traducen o sonorizan lo hacen con el juego por delante, pero esto en la grandísima mayoría de los casos no es verdad. Se suele trabajar con un Excel por delante lleno de líneas descontextualizadas y si se cuenta con algo de suerte, puede que haya algo de información pública online que ayude a entender mejor el producto, como un tráiler o un poco de gameplay. Aquí es donde un buen canal de comunicación, ya sea síncrono como un programa de chat o asíncrono como emails, marcan la diferencia. Os sorprendería la cantidad de veces que los servicios de localización no tienen manera de resolver sus dudas, o de las veces en las que las dudas se pierden en un océano de intermediarios. Lo ideal sería que quienes traduzcan un juego puedan hablar directamente con las personas que puedan resolverle las dudas. O sea, una comunicación directa entre estudio y servicio de localización. Hola, disculpe, señor cliente, pero ¿esto que pone aquí es la abreviatura de Richard o significa otra cosa? Yeah, that's the short name for Richard. Pues muchas gracias por aclararlo, señor cliente. Pero en algunos casos, esta conexión directa e ideal se pervierte tanto con intermediarios que al final resulta imposible hacer un trabajo eficiente. Hola, disculpe, señor cliente, pero ¿esto que pone aquí es la abreviatura de Richard o significa otra cosa? Vale, espérate que le pregunto en un momentito. Vamos a ver. Hello, is this Richard? Hello, Richard? No, I mean, que yo no soy Richard, pero que me preguntan si esto es Richard o es another thing. What do you mean? ¿Qué es lo que ha dicho? Que mean nothing, que si Richard es thing. ¿Richard's thing? Yeah, Richard thing. Okay, whatever. Vale, que dice que ok, que es la cosita de Richard. Bueno, pues nada, si lo dice el cliente. Y de verdad, creedme cuando os digo que cuando unos textos ya pasan a un estudio para ser sonorizados, esa gente va en piloto automático. De hecho, es que no es su trabajo cuestionar nada de lo que le pasa al cliente. Lo que quieren hacer es grabar lo que pone en el documento durante el tiempo que se les ha contratado y punto. Porque si les llega un texto para locutar y, aunque sea con la mejor de las intenciones, lo arreglan entre comillas durante una sesión, luego pueden existir discordancias entre voces y textos que pueden causarle problemas gordos al cliente. Mis sentidos de arácnido me alertan. ¿Ha llamado alguien a Spider-Man? Así que luego no os extrañe encontraros doblajes así. ¡Preparado! De hecho, el mejor escenario posible es que quienes tengan que hacer una traducción no vean necesario contactar con el cliente ni resolver ninguna duda porque ya tengan todas resueltas y aclaradas en la documentación. Porque el siguiente es uno de los puntos más caros y delicados si se hace mal. Oh, no. Vale, pues una vez que un producto quiere expandir su mercado, no tiene ninguna movida legal que se lo impida, cuenta con suficiente presupuesto como para permitírselo, tiene la confianza depositada en un servicio de localización y este por fin le ha traducido todos los textos del juego en varios idiomas, ahora es el momento de darle voz a los personajes. ¡Agarraos! ¡Que vienen curva!
Os recuerdo que si se ha contratado un servicio de localización, casi todo lo que sucede durante la sonorización es un marrón del que, en principio, nos podemos olvidar, porque estas empresas se encargan de todo. Nosotros le decimos, queremos nuestro juego traducido. Le damos los documentos, se acuerdan las fechas, el presupuesto, y pasado un tiempo nos lo devuelven todo traducido y doblado, incluso en varios idiomas. Pero, ¿y si no es el caso? ¿Y si queremos ocuparnos de todo esto nosotros mismos? Lo primero que tendríamos que hacer es contactar con un estudio de grabación. Por España en concreto tenemos decenas de ellos y algunos hasta se han especializado en videojuegos. La mayoría de los grandes talentos de voz en España se aglutinan en Madrid y Barcelona por razones obvias. Pero eso no quiere decir que en el resto de España no haya estudios que te puedan hacer un gran trabajo. A estos estudios de grabación acudirán los actores y las actrices cuando se les convoque para una sesión el o los días acordados, así que lo normal es llamar a estos estudios teniendo ya una idea de con qué talento quieres trabajar, porque es lo primero que te preguntarán para determinar si tienen disponibilidad o no. En caso de que no tengas preferencias, estos estudios te pueden proponer un casting, pero si ya lo tienes claro, lo que harán será intentar ponerse en contacto con dicho reparto y confirmar su disponibilidad. Las voces de una versión original pueden empezar a grabarse incluso años antes del lanzamiento de un juego, mientras que un doblaje a otro idioma, por lo general, se suele hacer unos cuantos meses antes de la manufacturación del disco o cartucho o de su lanzamiento, dependiendo de si su salida es física o digital, y siempre en las etapas finales del desarrollo. Dicho de otra manera, cuando ya hay prisa por cerrar el proyecto. Así que ahora hablemos del casting. Y es que ensamblar un buen reparto de voces no es nada fácil, y hacerlo mal da como resultado uno de los problemas más frecuentes en el proceso de sonorización. Ya sea por no disponer de suficiente información sobre los personajes, por no haber podido encontrar una voz acorde o por una mala dirección, con un mal casting nos podemos cargar todo el conjunto. Me refiero a registros de voz que no encajan, como a Tomás Rubio haciendo de Lobezno en Ultimate Spider-Man. Amigo, soy el mejor en lo que hago y lo que hago no es bonito. Voces que son reemplazadas en una secuela por otra peor, como Tomás Rubio en Max Payne 2 o en Legacy of Kain Defiance. Alguien me despertó llamando a mi puerta. Me preguntaba cuándo aparecerías. Ahora vas a escucharme. El corazón de la oscuridad debe permanecer oculto. O actores que simplemente no llegan al nivel de los demás, rebajando la calidad de todo el conjunto, como por ejemplo Tomás Rubio en Misión Imposible, Operation Surma. Permítame ser el primero en felicitarle por su buen trabajo con la destrucción de las biotoxinas en los muertos. ¿Qué dices tú? Bueno, Baxa, tampoco está tan mal, que eres un exagerado. Pero es que resulta que en el reparto del juego contaban con Jordi Brau, que es la voz habitual de Tom Cruise, y hasta con el jodido Miguel Ángel Jenner, que es el vozarrón habitual de Samuel L. Jackson. Y cuando me pones a estos dos titanes junto a Tomás Rubio, pues... Aquí tengo varias referencias a un lugar llamado Prisión de Sansara. Parece algún tipo de entregas. ¿Sansara? ¿Lo conoces? Es un famoso lugar de mala muerte en la costa norteafricana. Ahora vas a escucharme. Tomás, macho, es que ¿cómo se te ocurre? No dudo que Tomás Rubio sea un tío majo, y le agradezco mucho formar parte de mis primeros recuerdos del doblaje por su papel de George Stobar en Broken Sword. Pero Tomás fue el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando se pervierte el proceso de casting y alguien aprovecha una posición de poder anteponiendo un beneficio personal antes que la integridad y la calidad de la obra. Y digo esto porque, según tengo entendido, y me reservo el derecho a equivocarme, Tomás exigía tener un papel en cada trabajo que le llegaba a Síntesis Iberia. Y es por eso que entre el año 96 y el 2008 hay tantos juegos en los que Tomás dejó su inconfundible rango vocal. ¡Te mataré, te mataré! Esto de pervertir el conjunto es también lo que sucede cuando desde marketing quieren encajar un Star Talent en el reparto que luego, muy probablemente, va a sonar raro de cojones. Como Imanol Arias en Battlefield 4, que os juro que no entiendo este movimiento de marketing ni visualizo quién puñeta se supone que está dentro de este diagrama de Venn. Al menos que sea necesario, no hagáis disparos. O Rubén Doblas, alias el Rubius, en su papel de Stanley en Sunset Overdrive, que aunque sí comprendo mucho mejor este movimiento de marketing y el resultado no es desastroso, no dejaba de ser un riesgo contratar a alguien que nunca había hecho nada parecido. Y, ojo, que lo dice él mismo en su vídeo. Bueno, pues estamos aquí en la sala de doblaje y vamos a empezar a doblar. Esta es la primera vez que lo hago y estoy un poco nervioso. Oye, he estado pensando en todo este asunto del apocalipsis. Es triste que muriera tanta gente, pero no tiene sentido tirar sus cómics, ¿no?
También tenemos el caso de Brutal Legends, en el cual el papel de Eddie Riggs era originalmente interpretado por Jack Black, y a algún iluminao se le ocurrió que la equivalencia de Jack Black en España era Santiago Segura. ¿Alguna vez te has sentido como de otra época? Como si debieras haber nacido antes, cuando la música era auténtica. ¿En los 70? Antes, a principios de los 70. Para ser justos, Santiago Segura hizo un trabajo decente, y al menos tiene más experiencia doblando que Imanol Arias o el Rubius, porque, al fin y al cabo, todos sabemos que había podido ser peor, mucho peor. Había podido ser Dani Martín, del Canto del Loco. Tío, ¿sabéis qué? Estáis colgados. Os obsesiona tanto el éxito que habéis olvidado un pequeño detallito. ¡Se llama música! En fin, si estos Star Talents hicieron un trabajo mínimamente decente, es porque detrás de ellos había alguien asegurándose de ello, y ese alguien es el director o directora de doblaje. La persona al frente de la dirección se encarga de analizar el producto, aprenderse el guión, entender qué sucede en cada punto de la trama, respetar el tono del producto y asegurarse de que la interpretación de los actores y actrices cumple unos mínimos de calidad. Trabajar al frente de la dirección puede ser muy gratificante, especialmente cuando cuentas con toda la información y tienes a tu cargo a personas con un talento vocal excepcional. Yo tuve la suerte de poder dirigir en gran parte la sonorización al castellano de Blasphemous y de Blasphemous 2, y poder grabar con leyendas del doblaje en España como son Camilo García, Ramón Langa o Ana Ángeles García, con la confianza de conocer al 100% el producto que estaba dirigiendo. Es una experiencia que jamás voy a olvidar. Pero no siempre sucede así. A veces la persona al cargo de la dirección no recibe indicaciones ni documentación suficiente y debe tirar adelante con lo poco que sabe, poniendo en riesgo la integridad y el tono del conjunto. Recuerdo que Cora contó hace tiempo su experiencia participando en el doblaje al castellano de Far Cry 4, y se lamentaba de que, antes de la convocatoria, no había recibido apenas detalles del personaje que interpretaba, ni de los momentos concretos en los que su personaje iba a aparecer. Solo pudo ver su trabajo en su debido contexto ya cuando el juego estaba publicado y, bueno, sobra decir que no quedó muy satisfecho con la experiencia. ¿Qué tal, Baxa, tío? ¿Cómo estás? Había un personaje que era un prisionero que había sufrido mucho y lo tenías como a 2 palmos de tu cara. Y en el doblaje lo que me sugería el original, que es al que hay que seguir, obviamente, y el director no me dio ninguna otra indicación. Estaba muy gritado, tío, era exagerado. Y en el videojuego quedaba fatal, pero fatal. Porque, o sea, tenías a un tío a 2 palmos y el tío te estaba diciendo ¡ayúdame, por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Han matado a mi padre! Le dije que no debería cambiar la emisión, que se buscaría problemas. ¡Oh, Dios mío! Era, tío, hay que decir, relaja, tío, si lo tienes al lado. Algo parecido sucedió en el caso de El Rubius, el cual comentaba que en el doblaje de Sunset Overdrive su personaje tenía unas líneas en las que debía hablar como si estuviera infectado y otras líneas en las que hablaba desde unos flashbacks con voz más humana. Pues el personaje al que yo doblo pues se vivió esto y se convirtió en una criaturita malvada. Y lo que me gustó tanto de este personaje es que pude doblarlo antes de que se convirtiera en esa criatura, en flashbacks y tal. Y también lo he tenido que doblar cuando ya es mutante, por así decirlo. Y he tenido que poner una voz así en plan... Interpretó todas sus líneas siguiendo estas directrices, pero hubo un cambio de última hora en el guión que se traspapeló o no se tuvo en cuenta, y su personaje ya nunca aparecería infectado en todo el juego, provocando que el personaje del Rubius hablase con 2 registros diferentes sin venir a cuento. Bueno, eso según él, porque yo personalmente no noto mucha diferencia entre sus registros, ¿eh? Puedes ser como el superhéroe que libera los cómics durante el apocalipsis mutante. Eso sería un cómic alucinante. Vaya, eres el perfecto antihéroe. Esto es arte de verdad. Un caso muy claro de dirección deficiente, por la razón que sea, es el que me enseñó mi colega Fernando Blue Baisa con el juego paródico del género de acción llamado Eat Led. Vamos a ver cómo suena esta escena en su versión original. Who the hell are you? Your worst nightmare, except in the daytime when you are not asleep. Oh yeah? Well, you better... What? Your life will now end. Prepare to begin your death. I'm sorry. I don't mean to laugh, but whoever's writing your material needs to lay off the 80s action flicks.
Your words are puny, like you. You are the past, Ned Hazard. I am the future, and your present ends now. Si sabéis algo de inglés, notaréis varias cosas. El protagonista es muy consciente de la parodia en la que está involucrado, el malo tiene un estereotípico acento austríaco y más en concreto un acento paródico del acento de Arnold Schwarzenegger. Todos estos detalles se pierden en la versión doblada al castellano de este juego, tanto que ya no sabemos si es una escena humorística o es una escena seria muy mal actuada. ¿Quién coño eres? Tu peor pesadilla. Pero aparezco de día cuando no estás durmiendo. ¿Ah, sí? Pues será mejor que... ¿eh? Tu vida se va a acabar. Prepárate para comenzar tu muerte. Bueno, el que escribe el guión tendría que dejar de ver pelis de acción de los 80. Tus palabras son inofensivas como tú. Eres el pasado, Mad Hazard. Yo soy el futuro y tu presente acaba aquí. Y vuelvo a incidir en que estos actores son buenos. Simplemente no recibieron las indicaciones adecuadas. Aunque otras veces no es que no reciban las indicaciones adecuadas, es que el director directamente hace lo que le sale de los cojones. Control, aquí Cola Roja 5. Nos acercamos al punto de lanzamiento. Parece que la zona es RPG a las 3 en punto. Bien, estamos trabajando en ello. Y otras veces es que los directores y los actores se encuentran con papeles imposibles, como el de Ati de Control. Hay que solucionarlo antes de que la planta explote y desaparezcamos todos como un pedo en el desierto, Perkele. ¿Pensáis que esto está mal actuado? Sí, facilísimo. Yo es que personalmente no sé cómo debería sonar un señor con acento finlandés muy cerrado que cada 2 palabras está soltando un refrán urálico. Y todo esto en castellano. Pero si queréis saber cómo suena el castellano hablado por un finlandés de verdad, aquí nos lo enseña nuestro amigo Pertti. Finlandia tiene unos 5 millones de habitantes y una área de 300 miles de kilómetros cuadrados. Luego, en Alan Wake 2, Ati vuelve a hacer una aparición, pero esta vez quien le da voz es Antonio Abenhojar. Y aunque Antonio es objetivamente un actor mejor que el otro, su interpretación es muy neutra y hasta un poco cobarde, pierde muchos matices. ¿Tú recuerdas a Ahti, el conserje? Si no prestas atención al lugar al que te diriges, puedes perderte. Tú tranquilo, Tom. El sol brillará incluso entre un montón de ramas. O sea, vamos a darle un poco de cancha al actor que hacía de Ati en Control, ¿vale? Que sí, que sonaba raro, pero al menos intentó hacer algo diferente. Que, por cierto, ¿quién hacía el papel de Ati en Control? ¡Vamos, no me jodas! ¡Luis! De verdad, Luis Soto merecería una sección aparte. Tanto para darle las gracias por su contribución al doblaje de videojuegos en castellano, como para pedirle que por favor deje ya de contribuir y se dedique a trabajar en inglés, que es lo que se le da realmente bien. Sí, mira, escuchadlo. Just the man I was looking for, said a voice at Winston's back. He turned round. It was Syme, who worked in the research department. No podemos permitirnos perder pilotos helicópteros a este ritmo. Pero bueno, algo de culpa tendrán que tener los actores también, ¿no? A ver si ahora va a resultar que llevamos quejándonos toda la vida de que la culpa de las malas interpretaciones es de los actores y las actrices, y resulta que no lo es. Pues es que en verdad ningún actor o actriz quiere hacer un mal trabajo, y muchas veces sus interpretaciones mediocres son el resultado de un sistema disfuncional y muy mejorable. Que sí, que hay actores y actrices malas, que ya lo sé, pero los que son buenos no quieren hacerlo mal. Recuerdo que en 2011, tras terminar una sesión de grabación supervisada por mí en Síntesis Iberia, Antonio Abenhojar, sí, precisamente el Antonio de Ati, que hacía el papel del locutor en Spec Ops The Line, salió de la cabina, me estrechó la mano y me dijo: gracias de verdad, porque normalmente con los videojuegos no nos enteramos de nada de lo que estamos grabando, y tener a alguien que conoce el producto es un lujazo. Un ejemplo de esto sucedió durante la grabación de una de sus líneas cuando yo aún no había podido supervisar el proceso. Abenhojar tenía que grabar una línea del locutor mofándose de Walker, el protagonista de Spec Ops The Line, cantando una parodia de la canción Bad Boys con la letra cambiada. Por si no conocéis la canción, os dejo un corte de la parte más reconocible de esa misma canción.
Ni el director ni Avenohar reconocieron la canción en el audio del actor original, así que hicieron lo único que podían hacer sabiendo que tenían el tiempo en su contra. Y eso fue improvisar. No os puedo poner el audio de la primera versión de esa línea porque estaría rompiendo un NDA que tengo con 2K Games. Así que os voy a representar de la forma más fidedigna posible con mi propia voz la que fue la primera iteración de esta línea con la traducción aún sin adaptar. Solo estamos tú, yo y varios miles de oyentes sedientos. Y todos nos morimos por saberlo. Hoy, ¿qué vas a hacer? ¿O qué vas a hacer si Marty va a morir cuando vengan a por ti en busca de agua, de cubos y de herramientas? ¿Qué vas a hacer cuando vengan a por ti? Marty. Yo, la primera vez que escuché esto, lo primero que pensé fue, si es que suena como un marinero borracho. Por suerte, 2K Games me permitió supervisar las últimas sesiones de grabación y aprovechamos para poder regrabar esta línea y muchas más, con el texto corregido y el actor informado de la intención de la línea. El resultado habla por sí mismo. Solo estamos tú, yo y varios miles de oyentes sedientos. Y todos nos morimos por saberlo. Oh, ¿qué vas a hacer? ¿O qué vas a hacer si Marty va a caer cuando den con él? Sin agua, sin cubos, sin nada que comer. ¿Qué le van a hacer cuando den con él? Marty. Pero vamos a dejar de hablar de mi experiencia personal y vamos a hablar de la experiencia general de los actores y actrices en este gremio. ¿Sabíais que por cuestiones de seguridad y confidencialidad cada vez se está estandarizando más por parte de las grandes compañías el uso de métodos progresivamente más denigrantes y draconianos que impiden las filtraciones de películas y series desde los estudios de grabación? Esto que estáis viendo se está convirtiendo poco a poco en un estándar de la industria, y el efecto que tiene sobre la calidad del doblaje es evidente, ya que despojan a actores y actrices de herramientas visuales fundamentales para entender el contexto en el que se desenvuelven sus personajes. Con esta cosa de la piratería, para que no se tal, es que ya no vemos ya no tenemos ni imagen. No, nada. Para nosotros es todo negro. Sí. Tenemos que ir con cascos y escuchar un audio y, bueno, pues por audio intentarnos imaginar que para un actor de doblaje es lo Es peor que le horroroso. puedes hacer. Sí, necesitas conocer datos, necesitas ver un conjunto Bueno, pues ya ves que grita, para meterte, pero ¿y necesito ver por qué qué grita? cómo ¿Y por grita, qué? Que claro que... cómo es esa intensidad del grito, qué cara pone. Estas medidas objetivamente son una tremenda mierda. Y claramente son medidas diseñadas por gente que no ejercen esta profesión. Pero bueno, no creo que sea peor con los videojuegos. Eso es lo que crea la dificultad. El poder entrar en el personaje sin verlo y además ajustar el texto para que nosotros podamos hacer todas las pausas intermedias y se pueda simular la sincronía de labios. ¡Anda! ¡Si siempre ha sido peor! Efectivamente, en doblaje de videojuegos solo se trabaja con la onda original como referencia. Si los actores y actrices de voz tienen suerte, podrán trabajar sobre una cinemática en vídeo o algo parecido, pero por lo general no cuentan con más contexto que el que les provee la onda del original. Total, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerles un gameplay de una versión en desarrollo? ¡Spiderman! ¡Hay demonios rezagados en el astillero! ¡No puedo avanzar! ¿Cómo vas? No, muy bien. Estos pavos están en la carretera. Matarán a alguien si no consigo detenerlos. Pues sí, en serio, sí. Al menos eso es algo. Un mínimo con lo que trabajar, como los actores de las versiones originales que al menos tienen concepts o animáticas, ¿no? Pero no. A lo máximo que pueden aspirar normalmente los actores y actrices de doblaje por temas de confidencialidad es saber la onda en una pantalla, y nada más. Y aquí también entra en juego un concepto importantísimo, que es el de grabar restringido por el tiempo de la onda. Porque tanto la dirección como los actores y actrices pueden provocar resultados muy cuestionables como no sean conscientes de las implicaciones que tiene no ceñirse a estos tiempos. Por un lado, si al doblar una línea nos quedamos cortos, puede suceder que los personajes hagan pausas incomodísimas o que el personaje siga moviendo la boca sin decir nada. ¡Espera! ¡No te dejaré ir! Spike. Lo siento, pero no es hora de pelear. Pero, por otro lado, si al doblar una línea nos pasamos de tiempo con respecto al original, puede suceder que el audio se corte, dejando la línea incompleta. Hasta entonces recuerda que la superembestida te convierte en invencible. Para enfrentarte a esos enemigos tan grandes. Vamos, inténtalo.
Gracias, Spiro. No sabes cómo me picaba la punta de la... De verdad, confío en que sepáis distinguir cuando hago un chiste y cuando es un caso real. Y, por último, el clásico problema de la sincronización labial. Que cuando nadie implicado en la sonorización se preocupa lo más mínimo por el resultado, al final parece que estamos viendo una conversación entre ventrílocuos. Encontramos a Polaris con mi hermana cuando éramos pequeños en Ordinary, en el desierto tras la puerta abierta por el proyector. Esto es un caso real. También me gustaría mencionar aquí que equipos como CD Projekt Red, Epic o Valve llevan años trabajando en tecnologías que faciliten la labor de sonorización a cualquier idioma para que el tema de la sincronización labial o la restricción de tiempo de onda sean cosa del pasado. Y todo esto de trabajar solo con la onda, como he comentado antes, es consecuencia en gran parte de la, a veces, absurda confidencialidad que existe sobre alguno de estos proyectos. Si es que he escuchado historias de gente que ha puesto su voz en un videojuego y no se han enterado de en cuál hasta que se ha lanzado. En serio. Pero volviendo al tema, y como ya comentamos hace un rato, si la interpretación original es mala o no se cuenta con más información que la de la onda, quien haga el doblaje lo va a pasar fatal intentando entender el contexto en el que sucede su línea. O sea, imaginaos que vais con muchísima ilusión para grabar vuestra primera línea de diálogo en un videojuego. Os enchufan la onda y lo que escucháis es esto. Que, bueno, si queréis saber lo que pasa realmente, aquí lo tenéis. ¡El anciano está saliendo de mi cuerpo! Ah, vale, pensaba que era una cosa rara. ¿O escucháis esto? The car's parked in the city square. The top floor. Building at point A, 0063. He's there. ¿Qué le pasa a este personaje? ¿Es viejo? ¿Está cansado? ¿Está infectado? ¿Está muriéndose? ¿Y la frase? ¿Da paso a otra después? ¿Termina ahí el diálogo? ¿Cómo de lejos está el personaje al que le está hablando? Es que es terrible. Es terrible. Y bueno, por seguir con las buenas costumbres, por si tenéis curiosidad, esto es lo que sucedía realmente. The car's parked in the city square. The top floor. Building at point A, 0063. Es que imaginaos cómo sonarían las versiones dobladas de algunos de los juegos que os he enseñado en este vídeo si se hubieran localizado al castellano teniendo como referencia a estos actores. Is anyone around? Anyone alive? Or dead? If you're dead, don't answer. Estaba libre en la pista y no me pasaste la pelota. Pues sí que es un pueblo tranquilo. No hay mucha gente. Pero volviendo a otra de mis historias de abuelo cebolletas, unas líneas que no pude salvar de Spec Ops The Line porque no tuve permiso ni tiempo para ello fueron las de esta conversación entre el agente de la CIA, Castavin, y un soldado llamado McPherson. En esta escena, Castavin está machacando a puñetazos al soldado para interrogarle, y pese a la dureza de la escena, el agente parece estar realizando la misma actividad física que alguien rellenando un sudoku. Vamos a continuar hasta que nos digas lo que quiero saber. ¿Cuántos soldados hay en el depósito de agua? Y repito, esto no es culpa del actor, sino de no haberle dado las pautas adecuadas. En esta escena claramente estaba desprovisto de contexto. Como decía aquel anuncio de Pirelli, la dirección sin contexto no sirve de nada. Así que, por lo general, no me gusta hablar de malos actores o actrices, sino de malas actuaciones. Y ya veis que una mala actuación puede ser consecuencia de varios factores como cualquiera de los que hemos comentado, aparte de que normalmente los actores y actrices son contratados por convocatorias con un tiempo limitado, y deben terminar ese trabajo en el tiempo establecido para no provocar retrasos en la producción del juego o problemas de agenda en el estudio de grabación con otros proyectos que estén grabando en ese momento. Acabé, aprende de un profesional. Los actores y actrices de doblaje se han acostumbrado a este ritmo y son capaces de sacar la mayoría de sus líneas a la primera si las directrices que reciben son buenas. A mí eso me parece alucinante, porque yo cuando grabé un Epic podía repetir una línea hasta 10 veces hasta que me salía bien, pero claro, yo no tenía presiones de tiempo y me podía permitir el lujo de repetir todo lo que quisiera. Al fin y al cabo, yo era mi propio director. No sé cuánto tiempo he tardado en grabar esto, pero he grabado en total 9 líneas. ¡Qué bien! ¡Solo me quedan 230! Por otro lado, y como curiosidad,
os comento que en España se hace muy poco original, tanto que para actores de la talla de Mario García o Ramón de Arana, que aún siendo jóvenes ya han grabado varios videojuegos AAA, Blasphemous fue su primera oportunidad para grabar una versión original. Aquí en España, estos talentos vocales están tan encasillados en esa línea de negocio que mucha gente olvida que antes que dobladores, como malamente se les llama, son actores de voz. Pero es normal que el público los considere dobladores cuando más del 90% de los trabajos que les llegan para cine, televisión o videojuegos son para sustituir la voz de otra persona en otro idioma, quedando un porcentaje mínimo de oportunidades para sonorizar producciones puramente nacionales. Y lo peor es que cuando llega esa oportunidad, marketing contrata a un Star Talent. Pero bueno, eso sucede más en cine, en videojuegos no hay tantas oportunidades. Y finalmente tenemos todas nuestras voces grabadas en un lote, que nuestro servicio de localización nos envía para que podamos usar por fin en nuestro proyecto. A partir de este punto, ya nada puede ir mal, ¿verdad? Roy, Odyssey Macy's, ¿verdad? ¡Oh, no! Bueno, pues una vez que un producto quiere expandir su mercado, no tiene ninguna movida legal que se lo impida, cuenta con suficiente presupuesto como para permitírselo, tiene la confianza depositada en un servicio de localización, les ha traducido todos los textos del juego en varios idiomas, y los estudios de grabación han podido grabar todas las líneas de voz que el juego necesitaba, ¿qué más han hecho los servicios de localización por nosotros? Pues nada más, ya han terminado, en principio. Ahora todo ese trabajo viene de vuelta al origen, al estudio de desarrollo. Así que ha llegado la hora de hablar de las cagadas de implementación. Una de las cagadas más habituales en este punto es darse cuenta de que después de mandar tu juego a traducir en idiomas con su propio alfabeto como el japonés, el chino o el ruso con el cirílico, te des cuenta de que esos idiomas no están debidamente soportados en tu juego. Por suerte, el ruso se lee en horizontal, el japonés se ha adaptado a los tiempos modernos con el sistema Yokogaki para poder leerse también en horizontal y de izquierda a derecha, al igual que el chino desde 1949 o incluso el coreano. Así que estos idiomas, por muy complejos que sean a nivel de caracteres, pueden adaptarse para funcionar bien en la interfaz de un videojuego. Sin embargo, otros idiomas como el árabe son casi inexistentes en videojuegos no solo por la complejidad que supone implementarlos, sino porque además suponen un mercado muy pequeño, que probablemente sea consecuencia de no haber más juegos en árabe, o sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Fijaos si será complicado que uno de los estudios más aclamados por sus avances en accesibilidad, como es Naughty Dog, para Uncharted 4, dijo, mira, pasamos, os damos el doblaje que ya de por sí es un milagro hacerlo en este idioma, pero los subtítulos en árabe que los haga otro. O sea, que el juego tiene voces en árabe, pero no tiene textos. Nosotros a lo largo del tiempo hemos experimentado con el español una adaptación progresiva con nuestro alfabeto, ya que, a diferencia del inglés, el español usa ciertos caracteres especiales, como por ejemplo los acentos y la ñ, que durante un buen tiempo eran difíciles de ver en muchos videojuegos, y cuyas ausencias se evidenciaban cada vez que aparecía la palabra año en pantalla. Es por eso que, muchas veces, aunque el juego esté bien traducido, vemos caracteres extraños en la pantalla, y es simplemente porque se ha usado el alfabeto inglés como base. Actualmente estas cosas ya no pasan en producciones importantes, y si pasan, se parchean rápido. Pero la primera impresión que dan al mercado de ciertos países, pues, no es buena. En otras ocasiones, ya sea porque el estudio de grabación no siguió las directrices técnicas o porque a la hora de procesar un lote de audio en otro idioma a alguien se le olvidó validar ese trabajo, nos podemos encontrar casos como el del Siphon Filter 3. A ver si notáis algo raro en las voces. Lian, he puesto a la chica a salvo. Voy ahora hacia el vestíbulo. Recibido, estaré allí. O los actores se tomaron un chupito de hexafluoruro para grabar sus voces en la cabina de grabación, o aquí alguien guardó los ficheros de audio con una calidad mayor de la que podía procesar la PlayStation. De hecho, ese es el caso. Los audios se grabaron a una calidad de 44.100 Hz, pese a que la consola solo puede procesar audios de un máximo de 37.800 Hz por streaming, y por eso los procesa más lento y suena más grave. Curiosamente, existe una muestra de una versión de estos audios corregidos y subidos a YouTube por el tío Víctor, y gracias a él podemos ver cómo deberían haber sonado en realidad.
Liane, he puesto a la chica a salvo. Voy ahora hacia el vestíbulo. Recibido, estaré allí. Otro ejemplo de cagada de implementación es el de las líneas que esta vez sí están en el sitio correcto, pero no están en el idioma correcto. A ver si adivináis en qué país europeo ha pasado sus vacaciones recientemente uno de los personajes que aparecen en esta cinemática de Splinter Cell. Tu missione sta in una situazione critica. Non ti preoccupare, questa volta abbiamo un modo migliore. Cia. ¡Ja! ¡Cia! Pero vamos, no hace falta irse muy atrás en el tiempo para encontrar ejemplos de que este problema aún sigue sucediendo, incluso en producciones tan recientes como Alan Wake 2. Por suerte, como vivimos en la era de la postproducción y los parches, esto lo arreglaron relativamente rápido. Me alegro de verte. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? Joder, pues claro. ¿Cómo no, Tom? Y por último, otro clásico que suelen sufrir las versiones localizadas en otros idiomas. Y es que es muy común que los niveles de audio, o sea, el volumen de las pistas de voz, difieran de unos idiomas a otros, pudiendo encontrarnos que la mezcla final con la música o los efectos sea difícil de oír. Pero difícil de oír por unas razones o por otras. Te doy la bienvenida, mortal. Soy el faraón Ramsés. ¿Qué? Mi cuerpo encontró aquí el descanso, pero mi nombre jamás se olvidó. ¿Qué? Y espíritu fue acogido en el reino de los muertos. ¿Qué dice? Que no me entero. The top floor. Building at point A. Estamos ante la última línea de defensa antes de que salga un juego a la calle, el testeo, o lo que en los créditos de los juegos solemos identificar como Localization QA. Este departamento, formado por personas de todos los idiomas a los que un videojuego se va a localizar, presuntamente, se encarga de identificar los problemas de localización y reportarlos al estudio de desarrollo para que hagan con ello lo que buenamente se pueda. ¿Cómo que lo que buenamente se pueda? No. Cuando se reporta algo es para arreglarlo, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la teoría, pero en la práctica pueden suceder muchas cosas aquí. Puede, por ejemplo, que en todo este larguísimo y doloroso proceso nadie se haya dado cuenta de que algo estaba mal traducido, luego nadie se diese cuenta de que la línea se haya grabado mal y que además alguien le haya dado el aprobado por Dios sabe qué razón, como en el Bomberman Act Zero de la Xbox 360 en su versión española con voces latinoamericanas. ¡Has ganado! ¡Estás vivo! ¡Pasa a la siguiente fase! ¿A la siguiente qué? ¿Qué? También puede suceder que ya sea tarde para hacer arreglos o que directamente el estudio desarrollador confíe en que todo lo que le devuelve el servicio de localización esté bien, como pudo ser el caso de Harry Potter y la Piedra Filosofal, juego en el que tenemos un caso clarísimo de personaje traspapelado y asignado al actor equivocado. ¡Cuidado con las armaduras! Creo que Pierce está haciendo de las suyas. Espero no encontrarme nunca con ninguna. O el misterioso caso de la línea más fuera de lugar grabada en un videojuego. Hola, soy Neville. También estoy en Gryffindor. Harry me ayudó a escapar de unos libros que aleteaban. Encantada de conocerte, Neville. Ven aquí. ¡Trepan! ¡Se me suben al cuerpo! ¡No puedo aguantarlo! Venga, Harry, vamos. Con esta línea os juro que he gastado horas para intentar encontrar una sola razón para su existencia, porque solo existe en castellano. He investigado en webs que recopilan audios que no se usaron en el juego final, pero esa línea simplemente no existe para ningún personaje del juego. He intentado contactar con diseñadores, testers y productores del juego sin suerte. Vamos, que es que algunos ya incluso han fallecido. Hasta conseguí la respuesta de actores de ese juego como el jodido Jordi Cruz. Sí, el Jordi Cruz de Art Attack, que le puso la voz a Fred Wesley. O el director de ese doblaje, Jaime Roca, que es la voz habitual de Luffy en One Piece. Y ambos, después de 24 años, estaba claro que no se acordaban de absolutamente nada. Así que mi conclusión es que esa línea probablemente ni siquiera perteneciese al juego, y que de alguna manera se coló en el documento que usó el actor en el atril, y que por otra serie de catastróficas desdichas terminó mandándose en el lote de audios de la versión en español. Lo que realmente no tiene sentido es que estos errores pasasen los controles de calidad, y en el caso de que fuese una decisión consciente, estoy seguro de que fue por una falta de tiempo.
Lo cual también explicaría por qué en la famosa cinemática de Age of Pirates, la protagonista del juego interrumpe a destiempo al gobernador mientras habla, no porque sea una maleducada, sino porque realmente su voz es un pensamiento, no una intervención en la conversación. Y por alguna razón, los testers dejaron pasar este detalle. Comparad el tratamiento de audio de la versión original rusa con cualquiera de las versiones FX. Заслуженная награда за ваши подвиги, и я искренне поздравляю вас. Меня назначают вице-королевой? Предлагаю немедленно... Pero cuando los problemas se detectan a tiempo, puede suceder el milagro. Cuando trabajaba en Jagger Development y aún quedaban unos 7 meses para el lanzamiento de Spec Ops The Line, recuerdo que un día un compañero del estudio vino y me dijo: ¿quieres jugar al juego en español? Obviamente estaba deseando ver cómo sonaba en mi idioma el juego en el que había estado trabajando 4 años, pero cuando lo probé, no me lo podía creer. Jamás había visto un juego con una localización tan mala y tan rota en mi vida. Posiblemente porque nunca había visto la primera versión localizada de ningún videojuego. De hecho, la QA de localización en español aún no había empezado a hacer su trabajo en este punto, pero eso no me consolaba lo más mínimo, así que entré en pánico como si yo fuese responsable de ello y me puse manos a la obra. Tras jugar 5 walkthroughs completos del juego en solo 4 días, apunté la friolera de 400 errores críticos de localización. No hablo de errores normales o ignorables, hablo de errores críticos. Le di tantísimo por culo a nuestro productor ejecutivo François Coulon con que la versión en español era terrible que, llegado a un punto, me dijo: vale, te pagamos el billete de ida y vuelta a Madrid para que revises las sesiones de pick-up, pero la cama te la buscas tú y me dejas ya en puto paz, pesado. Las pick-up sessions son, en palabras llanas, las correcciones, y me permitieron estar presente en 2 de los 3 días de grabación. Suficiente para salvar la mayoría de esos errores críticos, pero no para hacer el trabajo sobresaliente que se merecía ese juego. Lo mejor de todo es que pude arreglar a tiempo escenas que os juro que sonaban como auténticas conversaciones de besugos. Os voy a poner un ejemplo de cómo suena una escena en su versión final y cómo sonaba en su primera versión antes de las correcciones de textos y voces. Pero como ya avisé anteriormente, no puedo usar material del juego durante su desarrollo o 2K Games me cruje con toda su maquinaria legal. Así que la escena sin corrección ha sido simulada y actuada por unos muy buenos colegas que se dedican al doblaje. Esta escena la he seleccionado específicamente porque fue la que menos sentido tenía de entre todas las del juego, para que os hagáis una idea de lo que casi pudo haber llegado a las tiendas. ¿Por qué habéis tardado tanto? El ascensor no funcionaba. Subí por las escaleras. No es el mejor momento. ¿Qué? Está bien, Adams. Yo también. Cálmate. No es nada. Ya. Confía en mí. Sí, estamos cerca. Pues vamos. ¿Por qué habéis tardado tanto? Bajamos por las escaleras. El ascensor no funcionaba. No es el mejor momento. ¿Qué? No pasa nada, Adams. Seguimos vivos. Es lo que cuenta. Está bien. Lo sé. ¿Has localizado la señal, Lugo? Sí, estamos cerca. Pues vamos. Estas correcciones se pudieron hacer porque hubo tiempo, dinero y alguien lo suficientemente motivado como para involucrarse personalmente en un asunto que ni siquiera le correspondía, pero lo normal es que no se cumplan ninguna de estas 3 condiciones. Pero, ¿y si no solo se cumplen esas condiciones, sino que además tienes el apoyo tanto del estudio como del publisher para hacer la mejor versión en castellano posible? Pues es así como, aun pasando por los 9 anillos del infierno de la localización, como todos los demás juegos que se han mencionado en este vídeo, un juego se convirtió para muchos en uno de los doblajes al castellano mejor considerados hasta la fecha. Bueno, Alex, vamos a hablar por fin del caso de Blasphemous. Estamos en septiembre del año 2019, Blasphemous acaba de salir a la venta y ante la estupefacción de muchos jugadores hispanohablantes, el juego que reinventa y celebra muchos aspectos de la cultura española sale al mercado solo con voces en inglés. Venga, después de todo lo que os he contado, ¿os podéis imaginar por qué? Pues por un tema de mercado y de presupuesto, simplemente. El día de la salida del juego estábamos en números rojos, en el filo del abismo y a punto de irnos al carajo como estudio, pero
Vale, continúo. Por suerte, el juego acaba siendo un rotundo éxito, pero las críticas sobre la ausencia de voces en castellano no se hacen esperar. La comunidad de fans no perdona esta afrenta a nuestra cultura. Por nuestro lado, en The Game Kitchen sabíamos que esta reacción era de esperar, pero no habíamos hecho nada que no estuviese dentro de los planes. Al fin y al cabo, la inclusión de voces en inglés en el juego fue uno de los stretch goals alcanzados en el Kickstarter de Blasphemous, pero nunca hubo mención de ningún tipo a una sonorización al español. Vamos, que nos criticaban por algo que nunca prometimos. Obviamente, tener voces en español era algo con lo que fantaseábamos desde los inicios del proyecto, y tras 6 meses recuperándonos económicamente, decidimos que el doblaje al castellano de Blasphemous no solo sería una realidad, sino que además sería un USP del producto. USP es el acrónimo de Unique Selling Point, que, para que nos entendamos, es una cosa que mola tanto que va a ayudar a que el juego venda mucho. ¿Y cuáles fueron los puntos de acción para conseguirlo? Pues, por un lado, Mauricio García, CEO de The Game Kitchen, dijo algo que rara vez se puede escuchar en una producción española con respecto a su sonorización. No me importa lo que valga, no hay límite. Y os confirmo que con la segunda parte fue igual. Así que lo primero que hicimos tras eso fue constituir el reparto, siendo nosotros mismos quienes buscamos las voces que, según nuestro criterio, mejor iban a encajar con los personajes que ya conocíamos perfectamente. Quiero que entendáis lo atípico que es esto, porque normalmente una producción se sonoriza limitándose a las voces que residen cerca del estudio donde se graba todo, pero no fue así con Blasphemous. En nuestro caso, nosotros mismos fuimos a dirigir a los actores que elegimos y en las ciudades donde residían, traduciéndose en un tour por España durante varios días en Sevilla, Madrid y Barcelona, incluyendo una sesión en remoto desde Galicia con el fallecido Antón Cancelas. Y es así como también evitamos el efecto cantera, o dicho de otra manera, evitar escuchar las voces típicas de los videojuegos interactuando con otras voces típicas de los videojuegos. Es por eso que en Blasphemous y Blasphemous 2 podemos escuchar voces increíbles y poco habituales en los videojuegos, como Jordi Boixaderas como Deo Gracias, Pesaroso corazón sea penitente, y Mafón como Candelaria, pues lo que vendo haría que vuestros ojos se encendieran como las altas candelas. Camilo García como el Confesor. ¿Dónde están ahora los afligidos? ¿Dónde están ahora los arrepentidos? O Ramón Langa como Eviterno. Pues soy el primer penitente, y vos seréis el último. Imaginaos, o bueno, no os imaginéis, que en la mayoría de los juegos que se doblan en España no existe la figura del cliente estando presente durante las sesiones de grabación. Esta responsabilidad recae sobre el director que, como ya he explicado antes, puede no tener ni idea de la temática o el argumento del producto, y debe confiar en que le provean de documentación para hacer bien su trabajo. En Blasphemous, sin embargo, estábamos presentes en las salas de grabación 3 personas involucradas directamente en el juego, siendo una de ellas mi compañero Andrés, encargado de la integración de las misiones de los personajes que estábamos sonorizando y de la propia localización del juego, reduciendo las posibilidades de error al mínimo absoluto. No solo eso, también le dábamos la bienvenida personalmente a cada actor y actriz que entraba en la sala de grabación y le explicábamos que su voz había sido seleccionada por el propio equipo para elevar la calidad del juego. El encontrarse con el calor de los creadores y no con la frialdad de un encargo sin un cliente supervisando el proceso, hacía que la mayoría de los actores y actrices se involucrasen muchísimo más en la grabación y quisieran darlo todo antes de salir por la puerta. Penitente, acércate a la farmacia de la esquina y tráeme un poquito de Fluimusi. Y que las campanas me doblen si os engaño alguna vez. ¡Ole! ¿Recordáis que en Spec Ops The Line reporté 400 errores críticos que se tuvieron que regrabar? Pues en la versión en castellano del primer Blasphemous se reportaron 0. Pero bueno, por hacer honor a la verdad, el doblaje de Blasphemous se realizó ya en postproducción, 7 meses después del lanzamiento del juego, sin presiones de tiempo y con muchos problemas de localización solucionados. Lo que viene a confirmar que si haces las cosas sin prisas, pues salen mejor. En Blasphemous 2 no fue tan sencillo, y sí que tuvimos que repetir varias cosas porque la sonorización se hizo durante la producción, como es habitual, aunque las cosas que salieron bien salieron así por seguir la misma filosofía que nos dio tan buenos resultados en la primera parte.
Pero ya veis que para la secuela no repetimos el error más importante que cometimos con Blasphemous. No sacamos el juego sin voces en español porque ahora todo el mundo esperaba tener eso el día de salida, y que si nuestros fans se tenían que enfadar por algo, fuese por la altísima calidad del doblaje y no por su ausencia. ¿Sabéis lo que me da rabia de este doblaje? Me enfada, Vaya, me enfada este doblaje, que lo sepas. Debería terminar el vídeo aquí. Porque ya he soltado todo lo que tenía que soltar. Pero aún hay unas cuantas cosas que necesito sacarme de dentro, si no es que exploto. Mirad, como ya he comentado hace un buen rato, a la gente a la que no le gustan los videojuegos traducidos o doblados al castellano es porque asumen que el resultado siempre va a ser peor que el original, y conviven muy tranquilos con su idea de que es mejor que haya gente que no entienda lo que juega, a que sí lo entiendan, pero lo hagan con una versión a sus ojos bastardizada del original. Esto, en mi opinión, de verdad que me parece clasista de cojones, y si te identificas con esta forma de ver las cosas, déjame decirte que tu actitud inmovilista hace más daño a la industria de lo que crees. A mí no me gusta la versión en castellano de The Office, pero adoro la idea de que puedas ver la serie en cualquier idioma. Eso es lo que dice él. Pero donde hay gente que no mueve un dedo para que los demás puedan disfrutar de sus juegos preferidos de la manera que decidan que es más disfrutable, luego tienes a otras personas que, sin ganar nada a cambio y de forma completamente altruista, acercan el videojuego a la comunidad con proyectos de traducción gratuitos y a veces con una calidad cercana o superior a una oficial. Os voy a hablar de algo que adoro, y a lo que creo que se le debería dar mucho más crédito del que se le da. Os voy a hablar de las fan traducciones. Sé que este es un tema delicado, porque puedo entender por qué los profesionales del sector no quieran compartir espacio ni apoyar en muchas ocasiones proyectos fan, ya sean de traducción o de doblaje, porque un proyecto fan es al fin y al cabo un trabajo que se le regala gratis a una empresa que no ha querido invertir en personal cualificado para un trabajo de localización, como sucedió con la primera versión localizada al español de Hades, sobre la cual Supergiant Games alegaban que era un trabajo híbrido entre profesionales y fan comunidad. Tampoco mola que un estudio saque su juego solo en un idioma y espere que la comunidad le ahorre un dinero con fan traducciones. Pero si el juego ya está en varios idiomas y aporta herramientas a la comunidad en caso de que quieran localizarlo a incluso más idiomas, pues mira, eso no me parece mal. Es que si no, un juego nunca se va a traducir al húngaro, por ejemplo. Pero, por otro lado, no podemos ver con buenos ojos el mundillo del modding y con esos mismos ojos despreciar el mundo de las fantraducciones. Con el modding tenemos a programadores, a diseñadores, compositores, artistas, que están regalando su tiempo para generar un contenido transformativo a partir de la obra original. Y con las fantraducciones, que al fin y al cabo es otro tipo de modding, tenemos a traductores, a técnicos de sonido, a actores y actrices, haciendo otro tipo de contenido transformativo. Fuera de España es más habitual que sucedan estas colaboraciones entre modding y fantraducción, pero incluso aquí en nuestro país tenemos ejemplos, entre comillas, recientes de esto mismo. Estoy hablando del mod de la Guerra Civil para el Call of Duty World at War, pues este proyecto ha estado en marcha durante más de 10 años y ahora, por fin, ha sido lanzado para el disfrute de todos los nostálgicos de la Guerra Civil. Y es que cuando no hay dinero ni presiones por medio, las cosas suelen ir un poco más lentas. Le han declarado la guerra al pueblo español, y es el pueblo español quien tiene que defenderse. Es el vecino el que elige al alcalde, y es el alcalde el que... Yo, por ejemplo, dediqué varios meses a hacer una fantraducción completa con revisión de textos y doblaje de un juego que me llegó a la patata, como es el de Beginner's Guide. Un juego que habla a modo de documental interactivo sobre los juegos de un diseñador ficticio de videojuegos llamado Coda, desde el punto de vista de un admirador suyo. De hecho, incluso conseguí permiso de David Bruiden para publicarlo. Os dejo información en la descripción por si queréis verlo o instalar esta fantraducción. Parece como si este juego hubiera sido abandonado a mitad de su desarrollo. Por ejemplo, tienes esta arma que te haría pensar que hay monstruos o enemigos, pero claramente no hay enemigos por ningún lado. Pero también hace ya unos 15 años participé en un proyecto de fantraducción completa del clásico Time Crisis. Ya que has venido desde tan lejos,
Quédate conmigo y deja que te entretenga. Sherudo Garo. Esto me lleva a hablar de otros proyectos de fantraducción espectaculares como el de Ace Combat 3, que no solo devuelve las cinemáticas animadas del original japonés que se perdieron en la versión PAL, sino que además todas ellas están traducidas al español. O sea, estamos hablando de una versión fan objetivamente superior a la versión oficial del juego en todos los sentidos. Por otro lado, tenemos la fantraducción completa del primer Resident Evil, que incluso cuenta con la participación de actores profesionales. ¡Harry! ¡Ayúdame! ¡La puerta no se abre! ¡Date prisa! ¡Apártate de la puerta, Jill! ¡Voy a abrirla de una patada! Por los pelos. Un poco más y tenemos un sándwich de Jill. Y que sepáis que la fantraducción de la secuela ya ha salido en el tiempo que he grabado este vídeo. Todos estos proyectos de fantraducción y muchos más los podéis encontrar en la web de traducciones del tío Víctor o en Tradusquare. Os dejo los links en la descripción. También es digno de admiración el trabajo que hicieron con la fantraducción del famoso Undertale, con el que le hicieron ingeniería inversa al propio ejecutable del juego para poder permitir el uso de caracteres con acentos o nuestra querida ñ. O las fantraducciones del Yakuza 0 o del Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy HD para PC, que como mencioné hace un buen rato, fueron juegos que llegaron a España sin localizar y que gracias a la contribución desinteresada de varias personas, sus traducciones no tienen absolutamente nada que envidiarle a un trabajo profesional. Y es que fantraducciones tenemos hasta de Blasphemous, porque ¿qué hay mejor que jugar Blasphemous en español? Pues jugarlo transcrito en andaluz. Ira. Logro oculto, sigue jugando para revelarlo. Y por último, aunque no lo consideraría una fantraducción porque su objetivo no es modificar el ejecutable original, sino producir un contenido en vídeo para YouTube, tenemos los redoblajes y fandoblajes, que vienen a intentar demostrar de alguna manera que otra realidad pudo haber sido posible. Una realidad en la que el Arizona Sunshine pudo haber sonado así. ¿Ya estáis contentos? No teníamos que llegar a esos extremos. Podríamos habernos tomado un café y hablarlo con calma, pero no. ¡Mierda! Vale, piensa. Tengo que encontrar otra radio. Tengo que llegar al origen de esa señal. O el infame doblaje de Age of Pirates, del que ya hemos hablado antes, pudo haber sonado así de bien. En mi humilde opinión, esta es una recompensa merecida por vuestras hazañas, y por ello os felicito sinceramente. Ah, casi lo olvido. Me están nombrando virrey. La situación lo requiere. Propongo que lo celebremos inmediatamente. Y tenemos incluso proyectos de fandoblaje muy sonados, que la verdad es que de fan tienen poco, porque el reparto lo conforman actores y actrices profesionales que incluso participaron oficialmente en entregas previas de una saga y que no tuvieron la oportunidad de continuar dando voz a sus personajes en posteriores entregas, como es el caso del proyecto Metal Gear España. Os he hecho esperar, ¿eh? ¿Qué hay entre tú y The Boss? Ella fue como una madre. O el experimento que hizo Cora en su canal de YouTube, doblando algunas escenas de Grand Theft Auto V usando para ello un reparto de voces profesionales de cine y televisión. Sí, a veces eres un capullo, pero qué coño, estoy contigo. Eres como un padre para mí. Cuenta conmigo. Gracias, chicos. Esto significa mucho. No lo olvidaré nunca. Pero estos contenidos de YouTube, por desgracia, a lo único que nos invitan es a soñar cómo hubiesen sido estos juegos si su estudio desarrollador, y sobre todo sus editoras, hubieran decidido invertir dinero en adaptarlos a nuestro territorio. Mirad, son tiempos complicados. Cualquiera diría que en el año en el que se han publicado más de 18.000 juegos en Steam, la localización sería un factor fundamental para alcanzar a tu público, y esta necesidad de localizar para competir ha coincidido con la irrupción de nuevas herramientas potenciadas por IA que presuntamente optimizan el trabajo y abaratan los costes. Estoy bien, William. Así como tenemos un solo corazón. Solo podemos amar de verdad a una persona.
Pero en todos y cada uno de los buenos ejemplos que hemos visto en este vídeo, siempre ha habido detrás una persona o un grupo de ellas con la ambición de hacer algo memorable y dar el 200% para ello. Pero una máquina nunca hará eso. Una máquina solo te dará lo justo y necesario para cumplir su tarea, y puede que una inteligencia artificial nunca hubiese cometido el error de escribir algo como "Allí voy", pero precisamente por eso, por ser un fallo humano, con una historia humana detrás, de alguien que solo quería hacer bien su trabajo, aunque no tenía las herramientas para conseguirlo, solo por eso no puedo enfadarme. Más que nada porque de los errores aprendemos a ser mejores, y muchos de los errores comentados en este vídeo han servido para que ciertos pasos en el proceso de localización hayan mejorado mucho a día de hoy. Y si lo que realmente queremos es aprender de estos errores humanos, quitar a los humanos de esa ecuación juega en contra de nuestra búsqueda de la calidad y de la excelencia. Vamos, suficiente tienen ya que aguantar las personas al cargo de la localización con lo de no ser acreditados en muchos de los productos que ayudan a vender en todos los territorios, como para que ahora además las industrias del entretenimiento estén coqueteando con la idea de reemplazarlos por modelos lingüísticos potenciados por IA. Y si tú, después de ser consciente del absoluto milagro que es localizar bien un videojuego no solo al castellano, sino a cualquier idioma o varios de ellos a la vez, si aún así prefieres seguir pensando que todas las versiones originales son siempre mejores, que traducir algo no es tan complicado y que los actores y actrices de voz son los únicos responsables de que un doblaje sea malo, pues una de dos, o me he pasado 2 horas explicando una cosa que no se ha entendido bien, o tú no quieres cambiar de opinión. Y que por supuesto os quejéis si algo está mal, que este vídeo no os quite las ganas de eso, ¿vale? Pero también es importante que aprendáis a identificar la razón de ciertos problemas. Las razones por las que un juego como Blue Prince nunca va a ser localizado en nuestro idioma son muy diferentes a las razones por las que un juego como el nuevo Final Fantasy Tactics no va a ser localizado al español. Yo espero que al menos Alex entienda ahora que si el doblaje de Blasphemous le enfada, que entiendo que para bien, no es porque los demás lo hagan mal o les dé igual hacerlo mal. Es porque nosotros nos pudimos permitir el lujo de ignorar o replantear ciertas partes falibles del proceso de localización con la idea de hacer lo que considerábamos mejor para nuestra obra y para nuestro idioma. Y ese es un lujo que incluso algunas empresas multimillonarias no se pueden permitir. Por fin he terminado este vídeo de YouTube. Me ha llevado más de un año terminarlo, desde que empecé con el guión. Pero por fin he terminado. Y menos mal que he terminado a tiempo, porque empieza el verano ahora. Ya empieza a hacer mucho calor en esta habitación. Esa temperatura real es lo que estoy sufriendo ahora mismo. Y son las 8:30 de la tarde. Imaginaos lo que viene ahora con la ola de calor. Así que me alegro mucho de haber podido terminar este vídeo a tiempo. Vale, voy a seguir un guión, ¿vale? Porque si no me voy a poner a divagar y tal. Lo dicho, nunca había hecho un vídeo tan largo, no creo que haga otros del mismo tipo, por lo menos en una buena temporada, pero sí quiero seguir haciendo contenido más cortito para este canal de YouTube, así que si os gusta, pues os suscribís. De hecho, ni siquiera voy a saturar vuestro timeline, o sea, van a ser vídeos muy de tanto en tanto, así que si queréis, pues os suscribís, que me hace ilu tener más suscriptores, y si no, pues nada, ¿vale? Este vídeo estará ahí para todo el mundo, estéis suscritos o no. Me gustaría también incidir en que me he podido equivocar en cosas, ¿vale? Y no pasa nada, equivocarse es humano. Si queréis corregirme o lo que sea, pues lo hacéis, pero de manera constructiva, ¿vale? No quiero evitar por todos los medios ambientes tóxicos. Fue esa la razón por la que me piré de Twitter. Por si me buscáis en redes sociales, solo me vais a encontrar en Blue Sky, ¿vale? Bueno, también recordar que podéis apoyarme, como ya he mencionado al principio, comprando los juegos de The Game Kitchen me vale, porque si compráis juegos de The Game Kitchen al final me llega sueldo y eso ya me mantiene vivo. Pero si queréis, si queréis ver los juegos de The Game Kitchen tenéis ahí un link justamente debajo en la descripción. Igualmente comprad de Stone of Madness, que es el juego en el que he participado y que he decidido por mi cuenta el que me patrocine. Pero eso, si queréis apoyarme de manera individual e intransferible, también lo podéis hacer a través de apoyándome en redes sociales, suscribiéndose a este canal de YouTube, a Twitch, siguiéndome en Blue Sky. También me he creado un Ko-fi por si yo que sé os sobra el dinero y queréis dármelo, pero vamos, que lo dicho, lo he hecho simplemente porque hay gente que le gusta hacer ese tipo de cosas. Si no me pagáis no pasa nada, esto lo he hecho porque me apetecía mucho y quería sacármelo de los adentros y ya está. También quería, esto es muy importante, agradecer
agradecerle sobre todo a Víctor González Fraile el haberme acompañado en esta locura de vídeo, porque ha sido la persona que más loco se ha vuelto conmigo. Así que es quien me ha apoyado más en la creación y en la búsqueda de información para este vídeo. Es quien me ha despejado un montón de dudas. Podría decir incluso que la mitad de las cosas que he contado en este vídeo son cosas que él me ha contado. Así que os voy a dejar también su link a sus redes y tal, porque es un tío cojonudo y lo dicho, me ha ayudado muchísimo. Muchísimas gracias, Víctor, por tu ayuda. También quería agradecerle a NZXT, que son los que han hecho este micrófono, porque fue la última empresa que me apoyó de alguna manera y me mandó este micro gratis, así que yo soy una persona muy agradecida, así que muchas gracias por este Capsule Mini de NZXT. Ya veis que se ha escuchado bastante bien el vídeo, gracias a ese micro. También recordad que tengo otro contenido interesante en el canal, por si queréis verlo y tal y cual, y que también tengo otro canal que se llama Baxa TV, por si queréis también suscribiros ahí. De hecho, estoy a las puertas de tener 100.000 suscriptores, mentira, me quedan 20.000 suscriptores, ¿vale? Pero me haría ilusión tener una mierda de esa de placa de YouTube, nunca he tenido una y me hace ilusión, ¿sabes? Llevo creando contenido para YouTube mucho tiempo y... yo qué sé, yo quiero saber lo que es tener una plaquita de esas en casa. Y me quedan poca gente. Aunque no sea en este canal, aunque sea con el otro. Pero bueno, suscribíos si queréis a Baxa TV, que tengo ahí un montón de fandubs colgados desde hace 15 años. Y la mayoría ya me dan vergüenza ajena, pero bueno, yo qué sé. A mucha gente le gusta. También eso, animaros a cliquear cualquiera de los links que tengo en la descripción, ¿vale? Que contienen información muy interesante. De hecho, hay un link a un vídeo creado por Eric Wiseman que se llama, trata sobre la demonización de la localización en videojuegos y es súper interesante y viene a aportar mucha más información a este vídeo, ¿vale? Considero que es una cosa guay si os habéis quedado con ganas de más, ¿vale? Y también incidir en que no haya hablado o ahondado de algunos asuntos no significa que no sepa de la existencia de esos asuntos, ¿vale? Sé de sobra lo de la Ye-Boy, ¿vale? Pero no voy a hacer otro vídeo en YouTube que va a hablar de la Ye-Boy. He hablado de otros temas que me han parecido interesantes comentar y que me ha parecido interesante también investigar, como el origen del doblaje de Age of Pirates o lo de Harry Potter y tal, que siempre me he preguntado por qué la gente no se pregunta cómo eso sucede, simplemente replican unos y otros en plan de es muy malo el doblaje, pero no preguntáis por qué. ¿Es que eso no le interesa a nadie? Bueno, pues al final pues me ha apetecido hacerlo a mí. Pero por favor, investigad sobre estas cosas. Es que al final encuentras la información y te sientes como un puñetero Indiana Jones. También decir, ya para ir terminando, que apoyéis el producto nacional. Hay mucho juego español que mola muchísimo. Necesitamos apoyar esta industria. No vale con eso de que se apoye solo a los juegos que mejor marketing hagan. Y tampoco vale eso de querer entrar a trabajar en la industria nacional cuando nunca la has apoyado como consumidor, ¿vale? Entonces, ¿quién te va a dar trabajo si no has pagado ningún juego? Pues eso, apoyas el producto nacional. Y aquí no estoy hablando de Game Kitchen, estoy hablando de cualquier empresa y cualquier videojuego español. Podéis entrar en devuego.es, que es la base de datos de juegos españoles más tocha que existe, y ahí tenéis información de todo tipo. También gracias a la gente de Devuego y de doblajevideojuegos.es, porque ahí, en fin, he sacado muchísima información interesante para este vídeo. Y también sí, en caso de que haya que dejarlo claro, mi absolutísimo respeto al gremio de traducción y al gremio de doblaje. Incluso a Chusa, que por alguna razón le caigo mal, pero bueno, da igual. Mi respeto absoluto, ¿vale? Aunque se hayan criticado cosas aquí, creo que también se ha visto que tenía interés en informar sobre aspectos del proceso de localización y doblaje que la gente no suele conocer, y creo que ahora conociéndolos creo que van a saber respetar un poco mejor el trabajo de estos gremios. Y en fin, que si os habéis quedado hasta aquí, hay un premio. Y ese premio es que en algún lugar del vídeo hay un error como este, ¿vale? Y si encontráis un error como este en todo el metraje del vídeo y sois la primera persona en que lo mencione con un timestamp, con un sellito de esto de tiempo, marcando el momento en el que sale ese error, si me lo comunicáis y sois lo primero, pues os mando una clavecita del The Stone of Madness, ¿vale? Que espero que para el momento en el que se haya publicado este vídeo esté de oferta. Así que no perdáis la oportunidad. En fin, dicho todo esto, muchísimas gracias por haber estado ahí, por haber visto este tochazo de vídeo y me despido. Es el postcréditos más largo. Hay vídeos que son más cortos que estos postcréditos. En fin, adiós. Muchísimas gracias.